de su chi. Me miraron. No perdí el tiempo y levanté la mano para atrapar el golpe de su Waramer. Mi mano hizo contacto con la cabeza de su Waramer y fue entonces cuando finalmente me di cuenta de cuánto poder me estaba golpeando. La fuerza fue suficiente para pulverizar una montaña. Mi chi surgió de mi cuerpo y mis ojos brillaron con brillo cuando entré en el estado de paz interior en ese único momento. No necesitaba movimiento ni concentración. Después de todo mi entrenamiento, pude entrar en el estado de paz interior en un abrir y cerrar de ojos. Atrapé la cabeza de su Waramer y en lugar de intentar rechazar la fuerza, la acepté en mi cuerpo y dejé que fluyera a través de mis músculos. Saori, la defensa definitiva. Al relajar mis músculos hasta el límite, lo convertí en algo parecido a un líquido mientras sentía la fuerza fluir a través de mi cuerpo. Normalmente, el cuerpo hecho de carne y huesos tenía un límite en cuanto a la fuerza que podía absorber o redirigir. Pero con el milagro logrado a través de la paz interior, pude dejar que la fuerza atravesara mi cuerpo y saliera bajo mis pies. Era una mezcla entre Saori y el concepto de destrucción interna donde puedes hacer que la fuerza detrás de tu ataque salte la armadura. Solo que esta vez convertí mi cuerpo en esa armadura. La fuerza violenta detrás del ataque del maestro Raino explotó bajo mis pies, dejando mi cuerpo ileso ya que en una demostración de dominio absoluto sobre el cuerpo y la fuerza, había redirigido la fuerza de su golpe al suelo. Asterisco boos asterisco. Asterisco boom. Asterisco. La tierra bajo mis pies se vio obligada a soportar todo el peso del ataque y quedó completamente devastada. Ese fue un buen golpe, por supuesto, a menos que estuvieras apuntando a mí. Dije la frase que uso a menudo para burlarme de mi oponente en el pasado cuando detuve su ataque. Había captado por completo el ataque del maestro Raino, pero no pude evitar sudar un poco. Esa fue una demostración de poder tan aterradora y la fuerza detrás de ese golpe fue tanta que ni siquiera pude redirigirlo hacia él como quería y tuve que soltarlo inmediatamente en el suelo. Así de fuerte era. Si no hubiera entrenado 10 meses antes de esto, la pelea entre nosotros podría estar reñida. Era casi tan fuerte como Bubao en modo loco. E imagina, tanta fuerza en manos de un maestro de Kung Fu con la cabeza despejada. Ese fue realmente un pensamiento emocionante. El maestro Raino se alejó de mí y aterrizó cerca de sus alumnos. Me miró con cara de sorpresa pero había una sonrisa de diversión en su rostro. Una sonrisa que rápidamente se convirtió en carcajada. Ja 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 ja. Me burlé y comencé a reírme también mientras lo miraba. El chico estaba tan sorprendido que se echó a reír. Por supuesto. Dijo, secándose las lágrimas de los ojos debido a la risa, después de todo, eres Tai Lang. Solo tú podrías utilizar su tiempo de encarcelamiento para alcanzar la paz interior. Así que eso fue lo que le pareció divertido. Pensé para mis adentros, notando también su impecable observación. Pudo decir cómo detuve su ataque en un instante. Por un momento, creí que te estancarías después de 20 años en prisión y que yo habría sido el guerrero superior por mucho. Dijo el maestro Raino y golpeó el suelo con la culata de su Waramer. Mientras no esté muerto, siempre volveré más fuerte. Dije con una sonrisa. Sacudió la cabeza y sus risas se calmaron lentamente antes de volver a ponerse serio. Entonces Tai Lang. Él dijo, ¿qué hace un criminal como tú en mi ciudad? Sentí mi ceja temblar cuando me llamó criminal. Saqué la carta del Palacio de Jade de mi bolso con cordón antes de tirársela al maestro Raino. Lo atrapó y abrió el pergamino antes de leer la carta que contenía. Era una carta escrita por el propio maestro del Palacio de Jade. La carta decía que el Palacio de Jade retiró su declaración de que yo era un criminal. El Palacio de Jade fue quien me calificó de criminal, y como retiraron su reclamo, ahora era inocente. Como puedes ver en la carta, ya no soy un criminal. Dije y él desvió la mirada de la carta para mirarme. Y estoy en un viaje para buscar guerreros a quienes desafiar, como en los viejos tiempos. Permaneció en silencio un rato antes de volver a mirar la carta. Al final, suspiró, parecía que Sifu se había ablandado con su hijo. Ese comentario le habría costado el cuerno si fuera yo justo después de escapar de la prisión. Así que has venido a desafiarme. Dijo y me arrojó la carta. Lo atrapé antes de volver a guardarlo rápidamente en mi bolso. Estaría más que feliz de aceptar tu desafío. Tengo más que unas pocas razones para pelear contigo también. Dijo y volvió a golpear el suelo con la punta de su Waramer. Sin embargo, como eres el invitado del ser y serás tratado como tal. Puedes descansar durante el día y mañana tendremos el partido. Dijo con una pequeña reverencia. Así era como se trataba en este mundo a las personas con verdadera fuerza. Aunque el maestro Raino realmente me odiaba y creía que era un criminal, también respetaba mi fuerza como guerrero. Y acababa de enterarse de que yo era una persona iluminada que había alcanzado la paz interior.
Eso era innegablemente superior a él como alguien que no había alcanzado tal estado. Incluso en toda China, aquellos que alcanzan la paz interior se pueden contar con los dedos de una mano. Esa es la razón por la que actuó tan educado y respetuoso como pudo. Me parece bien. Te permitiré un retraso de un día hasta que te derrote por segunda vez. Dije y vi sus ojos temblar. Podría haber admitido que no era tan superior a ti como pensé que sería, pero eso no implica que no sea más fuerte. Dijo, he crecido mucho en los últimos 20 años. Esto no será como la última vez. Tus palabras serán puestas a prueba pronto. Dije y me desdibujé de mi lugar antes de aparecer frente a él. La velocidad siempre había sido uno de mis puntos fuertes, por lo que incluso sin usar flash stabs, era demasiado rápido a simple vista. La única razón por la que Mantis parecía más rápido que yo era por su pequeño tamaño. Los ojos del otro espectador se abrieron cuando me vieron aparecer instantáneamente frente al maestro Raino. Era muy alto, medía más de 12 pies, pero lo miré directamente a los ojos. Muy bien entonces. Dijo y se acordó que mañana tendríamos un duelo. No podía esperar para probar mis nuevas técnicas en su gigantesco cuerpo. Estaba seguro de que sería capaz de recibir un golpe. Después de eso, me guió hacia la cima de las escaleras y ordenó a sus alumnos que reanudaran su entrenamiento. Nos quedamos uno al lado del otro mientras veíamos a sus estudiantes entrenar entre sí. Me preguntó mi opinión sobre sus alumnos y cómo se comparan con los 5 furiosos. Por supuesto, me aseguré de elogiar a los 5 furiosos y me jacto de su talento como lo haría cualquier senior orgulloso. También me preguntó sobre el guerrero dragón y los rumores sobre la pelea que tuvimos. Después de ver mi poder actual con sus propios ojos, le resultó difícil creer que un dragón guarrido recién nombrado pudiera igualarme. Por supuesto, me aseguré de aclarar el malentendido y también le dije que el guerrero dragón tenía el mayor potencial que jamás había visto, superando incluso a personas como yo. ¿Incluso más talentoso que tú? Debe ser verdaderamente un guerrero extraordinario si puede hacerte admitir eso. Raino comentó sorprendido. Sacudí la cabeza, el talento solo puede llevarte hasta cierto punto. Tú más que nadie deberías saber que se necesita más que talento para llegar a donde estamos. Po todavía es joven, todavía ni siquiera sabe quién es. Dije y el maestro Raino asintió. Me quedé hablando con el maestro Raino y observando a sus estudiantes entrenar por un tiempo antes de decidir que era suficiente y me despedí. Recorrí la ciudad una vez más y esta vez visité el distrito este de la ciudad, que estaba más reservado para los ciudadanos reales de la ciudad de Gongmen. Recorrí su mercado, mirando con curiosidad por todos lados y disfrutando de la bulliciosa ciudad en lugar del tranquilo pueblo para variar. Pero mientras caminaba por el mercado común de la ciudad, de repente una voz me detuvo al pasar por un pequeño puente. Tai Pulmón. Me di vuelta con cautela cuando la persona me llamó por mi nombre. Llevaba mi capa y se suponía que nadie debía conocerme. Fue entonces cuando me encontré con una vieja cabra que estaba sentada a la sombra del pequeño puente. Puso un paño delante de ella donde exhibía pequeñas baratijas que supuse que estaba vendiendo. Pensé 2 veces cuando la vi. Adivino. La llamé y ella sonrió. Lo escuchas en Nobelbyte. Es un nuevo mes así que si quieres unirte a mi Patreon, es el mejor momento para hacerlo. Apóyame en mi escritura y lee 15 capítulos más adelante. Hay niveles de 5 y $10. Tai Pulmón. Adivino. La llamé y ella sonrió. Estaba sentada debajo del pequeño puente y parecía una cabra vieja y corriente. Pero ella no era más que una persona corriente, solía ser la consejera de confianza de los Rao Peacocks y, como su nombre indica, era una adivina, alguien que podía prever el futuro. Rápidamente escaneé los alrededores para ver si había guardias protegiendo secretamente a una figura importante como ella y también para ver si atraíamos alguna atención al llamarnos por el nombre. Te ves espléndido, muchacho. Dijo con una sonrisa cariñosa. Y parece que podrías morir de viejo en cualquier momento. Me volví hacia ella y respondí. Se desconocía su verdadera edad, pero fue la consejera de los Rao Peacocks desde el principio. Ocupó ese puesto durante muchas generaciones, pero ahora que todos los pavos reales se habían ido, ya no ocupaba ese puesto. Se podría decir que ella fue una de las principales razones por las que la ciudad de Gongmen era tan grandiosa como lo es ahora. Fue gracias a su capacidad para prever el futuro y dar consejos. Oh, cállate. Ella dijo, he vivido una vida larga. Pero estoy segura de que te sobreviviría a ti, a tu hijo y a tu nieto. Y al nieto de tu nieto. Parece que te espera una vida solitaria. Deberías haberle propuesto matrimonio a Owei mientras estaba vivo. Dije y ella quedó desconcertada. Tosió avergonzada y sus mejillas se sonrojaron. Ella siempre tuvo algo por Owei.
Me di cuenta de eso cuando era joven y todos íbamos a la ciudad de Gonghem para la próxima era de su príncipe Zen. Era un secreto tácito, para ser honesto. Después de todo, ella era muy diferente cada vez que estaba cerca de Owei. No le menciones esas cosas a una anciana. Dijo y trató de mantener la calma. Tuviste cientos de años, no sé cómo fallaste tanto. Bromeé con ella. Fue agradable verla tan desconcertada mientras yo sabía que sin un doble ella quería actuar sabia y misteriosa. Bueno, Owei siempre valoró su paz. Y una esposa parecía todo lo contrario a su deseo y creencia. Ella dijo con tristeza. Esperemos que ahora esté realmente descansando en paz eterna. Sonreí ante eso. Sabía que no estaba en paz y debía estar ocupado luchando contra Kai en este momento. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción ante ese pensamiento. Estoy seguro de que lo es. Entonces. Ella arrastra las palabras y me mira de arriba abajo, ¿qué te trae a la ciudad de Gongmen? La última vez dijiste que odiabas la ciudad debido a los constantes fuegos artificiales. No era un extraño en la ciudad de Gongmen ya que la visitábamos a menudo mientras era estudiante de Sifu. Era una ciudad grande y siempre admiraban a los maestros de Kung Fu, por lo tanto era como un lugar de congregación para los maestros de Kung Fu. De esta manera, la ciudad era favorecida por los amos y, en tiempos de necesidad, estaría más que feliz de ayudarla a defenderse de los invasores. Entonces, si eres un maestro digno de tu título, naturalmente te gustará la ciudad. Fue un poco irónico como Zen en la segunda película creó un arma destinada a acabar con el Kung Fu. Estaba resentido con sus padres y sus creencias, de manera mezquina, esa era la razón por la que odiaba el Kung Fu y sus maestros. Después de años de prisión, pensé que sería una buena idea viajar y ver los cambios. Dije, y, naturalmente, tuve que visitar aquí primero cuando escuché que la ciudad había quedado bajo el gobierno del maestro Fan Renrano y el Consejo de Kung Fu. ¿Tus pensamientos? Es insoportable como siempre. Yo dije. Mis sentidos estaban constantemente sobrecargados debido al olor, el ruido y los brillantes fuegos artificiales que frecuentemente explotaban en el cielo. Eran molestos y me pusieron nervioso. Tampoco era solo la ciudad de Gongmen en específico, nunca me gustaron las grandes ciudades y preferiría un pueblo tranquilo. Adivino sonrió, ya veo. Bueno, al menos la ciudad está en buenas condiciones. El Consejo de Kung Fu superó mis expectativas sobre cómo gobiernan la ciudad. Nos quedamos en silencio después de eso y miré las baratijas mundanas que ella estaba vendiendo. Pero entre ellos, el cuenco de la profecía me llamó la atención. ¿Realmente estaba vendiendo eso? Adivino. ¿Te importaría mirar mi futuro? Pregunté con curiosidad. Tenía la sensación de que no funcionará conmigo o al menos no dirá la verdad ya que yo era una anomalía. Pero tenía muchas ganas de probarlo. Los Raw Peacocks le prohibieron contarle el futuro a nadie mientras trabajaba como su asesora, pero ahora que no estaba obligada a esa posición, calculé que debería poder mirar la mía. Ya no hago eso. Ella dijo, después de lo que me había dejado mi última profecía, me había abstenido de volver a mirar el futuro. Debe estar hablando de Zen que se volvió loco debido a la profecía y terminó cometiendo un genocidio. Pensó que se estaba salvando de la profecía matando a los pandas, pero su propia acción para evitarlo había sellado su destino. Como solía decir Owei, una persona a menudo encuentra su destino en el camino que tomó para evitarlo. Fue una profecía autocumplida. Debe culparse a sí misma por todas las muertes de los pandas y por darle al príncipe una profecía autocumplida. Puedo entender cómo ella ya no quería decir el futuro. Aunque haré una excepción contigo. Dijo, cortando mi pensamiento. ¿En realidad? Sí, tengo curiosidad. Se supone que no deberías estar aquí. Ella dijo con un brillo en sus ojos, y no puedo ver ni un poco de tu futuro o lo que podrías hacer. No veo nada. Recuerdo que en las películas ella tenía la capacidad de ver el futuro de cualquiera que mirara. Al menos unos segundos en el futuro. Esto no se dijo explícitamente, pero se demostró en cómo aparentemente iba un paso por delante cada vez que trataba con alguien. ¿Pero qué quieres decir con que se supone que no debo estar aquí? Pregunté aunque sabía exactamente a qué se refería con eso. Puede que no haya hablado de ello, pero he visto tu futuro. Ella dijo, se suponía que esto no debía suceder, estabas destinado a otra cosa. Cambiaste tu propio futuro. Algo que pensé que solo Owei y el guerrero dragón podían hacer. Dijo pensativamente. Así que sí, miraré tu futuro. Ella dijo y extendió la mano, dame la tuya. Puse mi mano encima de la de ella y pensé que iba a leer las huellas de mis manos, pero en lugar de eso me arrancó el pelaje. ¡Ay! Ella no había terminado ya que rápidamente me cortó la garra con un cortador. Rápidamente aparté mi mano mientras miraba con incredulidad mi garra que estaba arrancada.
Se suponía que mis garras eran más duras que el metal, capaces de cortar hierro con facilidad. Como mis palabras fueron cortadas cuando me giré para mirarla, pero ella ya no estaba allí. Inmediatamente sentí su presencia detrás de mí cuando hice una mueca de dolor cuando la vi arrancar el pelaje de mi cola. ¡Ey! Dije y alejé mi cola de ella. Regresó a su posición y puso todo en su plato. Ella arrojó algunos otros elementos que yo no conocía, antes de terminar arrojando pólvora allí. La pólvora explotó y sus ojos se pusieron blancos. Se liberó un espeso humo blanco mientras se juntaban para formar una imagen. Veo. Dijo mientras tarareaba y sus ojos estaban completamente blancos, ya veo. Podía sentir como su chi y el chi del mundo estaban haciendo algo. No podía sentir exactamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo estaba pasando. Observé absorto cómo el humo cambiaba de colores para formar algo. Pronto se reveló que era un leopardo de las nieves. Fui yo. Un guerrero diferente a todo lo que el mundo haya visto jamás. Dijo mientras seguía tarareando. Con un corazón que no podía decidir entre blanco y negro. Ni un villano ni mucho menos un héroe, envuelto en tonos de gris. Dijo y el humo resaltó mi pelaje gris. El camino que recorras no te llevará a la gloria como deseas. Tu búsqueda de validación, un fracaso. Dijo mientras el leopardo de las nieves en el humo se arrodillaba derrotado. Porque Destiny no es amable con quienes la desafían. El universo trabajó para corregir el accidente. Dijo y continuó tarareando. Tenía gotas de sudor en la cara mientras intentaba mirar más lejos. La historia recuerda a un villano que nunca quisiste ser. Tu legado y ambición murieron a manos de alguien cuyo legado fue olvidado. Ella dijo y el leopardo de las nieves en el humo fue repentinamente destruido por una luz verde. Continuó tarareando y cansada de ver más y más detalles, pero falló. Al final, sus ojos volvieron a la normalidad y el humo desapareció. Respiraba con dificultad y parecía conmocionada por lo que vio. Sus ojos temblorosos se fijaron en los míos mientras nos mirábamos el uno al otro. Asimilé la información y la profecía durante unos segundos antes de sonreír. El futuro no pinta bien para mí, ¿verdad? Me reí. Adivino sacudió la cabeza ante eso, el futuro no era brillante para mí. ¿Al menos tuve como novia a un ardiente leopardo de las nieves? Pregunté en broma, pero sorprendentemente ella asintió. ¿Puedes decir eso? Ella dijo. Maldición. Aunque es extraño, no pude ver un futuro concreto para ti. Solo puedo decir el presente y el fracaso de tu ambición. No cómo ni cuándo. Ni siquiera puedo ver a la persona que te derrotó. Ella dijo pensativamente, esto está muy por encima de mi poder. Bueno, gracias por la profecía. La tendré en cuenta. Dije y le tiré un par de monedas de plata. Te dejaré entonces. Dije y rápidamente me alejé de ella. Podría actuar tranquilo y no afectado, pero estaba completamente conmocionado por dentro. Aunque no en mal sentido. No me desesperé porque era una anomalía, podía cambiar cualquier cosa. Lo he hecho antes y ayer lo dijo ella misma, no podía verlo claramente. Pero pensar que sería derrotado en manos de Kai. Para ser honesto, si alguna vez fuera derrotado, sería él. No solo era poderoso sino que podía robar el chi de otras personas y eso puede hacerlo más poderoso. E incluso para enfrentarlo necesita ser un maestro de chi, algo que estaba lejos de poder lograr actualmente. Si las cosas sucedieran como el canon, sabía que regresaría en unos años. ¿Podré volverme lo suficientemente fuerte para enfrentarlo? No sé. Maldita sea. Pensé para mis adentros mientras me dirigía directamente al primer distrito de la ciudad de Gongmen. Fui a una posada y reservé una habitación para pasar la noche. Inmediatamente entré a mi habitación y medité para procesar mejor mis pensamientos. Tal vez hubiera sido mejor si no hubiera pedido la profecía porque, aunque lo sabía, no era seguro. Me afectó. Paz interior. Dije y pasé el resto de la noche en esa posición. Lea 15 capítulos más adelante y apóyeme uniéndose al Patreon. Punto de vista de Tai Lang. Me paré en el techo de la Torre de las Llamas Sagradas mientras miraba la ciudad de abajo. La torre tenía 10 pisos de altura y era la estructura más alta de toda la ciudad de Gongmen. Era visible incluso a kilómetros de distancia. Aunque estaba tan alto, mis ojos podían observar fácilmente a las personas de abajo. Específicamente en el consejo de Kung Fu que me estaban esperando en la arena afuera del palacio. Había más gente que ayer porque era un duelo oficial y mucha gente quería presenciarlo. Además de los guardias normales estacionados alrededor y los nobles, vi a 6 maestros allí. El maestro rinoceronte, el maestro buey, el maestro cocodrilo, la gacela que pensé que era una prostituta pero que en realidad también era un maestro por lo que vi y escuché, el maestro elefante y finalmente adivino también estaban allí.
Miré hacia abajo para ver cómo estaban apostados los guardias y verifiqué cuidadosamente si había algo sospechoso. Sabía que era poco probable, pero siempre era mejor ser cauteloso, por lo que sabía, Zen podría aparecer repentinamente durante nuestra pelea. Después de ver que nada estaba fuera de lo normal, dejé escapar un suspiro. Sería un error decir que estaba tan entusiasmado como ayer. El futuro que describió Sots ayer me había dejado mucho en qué pensar. Me hizo cuestionar el camino que estaba recorriendo y los planes que había hecho. También me dejó con otra comprensión de que todavía no era lo suficientemente fuerte para la amenaza que se avecinaba. Kai. El guerrero que me iba a derrotar según lo que había descrito adivino. Si no pudiera volverme lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, nada de lo que hiciera ahora importaría. Si Kai estuviera en su base, no tenía dudas de que podría derrotar incluso a una docena de él como lo estoy ahora. Pero la verdadera fuerza de Kai estaba en el chi que robó. Sin mencionar el hecho de que necesitaría dominar chi para poder enfrentarlo sin que me robaran mi propio chi, era un oponente casi imposible de derrotar. El tipo habría robado el chi de Owei incluso antes de regresar al reino de los mortales. Junto con el hecho de que robó el chi de otro maestro y que era un guerrero espiritual que nunca podía agotarse, no me gustaban mis posibilidades contra él. Necesito más poder. Me reí ante ese pensamiento. 40 años y todavía estaba persiguiendo el poder. Las razones han cambiado pero el objetivo sigue siendo el mismo. Un paso a la vez. Dije y miré el vasto horizonte infinito. ¿Y qué mejor primer paso que vencer al líder del Consejo de Kung Fu? Dije y salté desde el techo de la torre. Mi cuerpo atravesó el aire gélido de la mañana y descendí hacia la arena como una estrella fugaz. Giré en el aire para frenar mi impulso antes de aterrizar frente al maestro Rainou con una pequeña onda de choque. Tenía miedo de que nunca vinieras. Dijo el maestro Rainou con una sonrisa y me puse de pie mientras me quitaba el polvo imaginario de mi pelaje. Nunca había visto a alguien con tantas ganas de perder. Dije antes de tomar mi puño y darle al maestro rinoceronte una reverencia de respeto. Aunque yo era más fuerte que él, debo mostrar respeto como retador. Él fue quien me hizo un favor al aceptar mi desafío cuando no esperaba ganar nada. Él me responde con un gesto de reconocimiento. Miré a mi alrededor a los observadores y los miré más de cerca. Mis ojos se detuvieron en el maestro elefante y su físico robusto. Medía alrededor de 20 pies de altura y mis sentidos me dijeron que era más un edificio que un animal. ¿Ganaste algunos kilos mientras estuve fuera, maestro elefante? Pregunté con una sonrisa a la que el elefante gruñón se burló. No soy el toro joven que solía ser Tai Lang. Te habría aceptado si el maestro Rainou no lo estuviera haciendo ya. Seguro que lo estabas. Sonreí. La última vez que peleamos ni siquiera pudo alcanzarme debido a nuestra diferencia de velocidad. Por otra parte, nunca esperé que se uniera al consejo de Kung Fu. Pensé que se trataba de un toro fuerte que no necesitaba un grupo ni respaldo. Pero supongo que había crecido como decía. Mis ojos se movieron de nuevo y se posaron en la gacela con la sonrisa seductora. Parecía igualmente sorprendida y divertida al conocer mi identidad. Ya no llevaba mi capa para que todos pudieran ver quién era. Pensé que eras alguien que trabaja horizontalmente. Dije, eligiendo una palabra más respetable ya que ahora sabía que ella no solo era una maestra sino también miembro del consejo de Kung Fu. Oh cariño, lamento reventar tu burbuja, pero yo no hago eso. Pero si me lo ruegas, podría considerarlo. Dijo con una sonrisa tímida. Le dije inexpresivamente lo que solo la hizo reír. Entonces. El maestro Rainou arrastra las palabras mientras se quita la bata para revelar su torso desnudo. Su cuerpo estaba lleno de músculos parecidos al hierro listos para entrar en acción. ¿Empezamos? Me volví para mirarlo y con una sonrisa acepté. Estoy listo cuando tú lo estés. Hizo girar su arma distintiva, el Warhammer, antes de plantar la parte inferior del martillo en el suelo. ¿Tienes tu arma? Mis garras salieron de mis dedos y cortaron el aire como cuchillas afiladas. Siempre. El maestro Rainou arregló su postura y se puso en posición. Agarró su martillo y me apuntó con la cabeza. Me rompí el cuello y en el siguiente suspiro, el maestro Rainou salió disparado hacia mí a una velocidad ilógica para su tamaño. Su enorme cuerpo causó una perturbación en el aire cuando plantó sus pies en el suelo cuando estaba frente a mí. Luego, en perfecta línea recta, su martillo voló hacia mí. Como venía hacia mí en línea recta, mis ojos no podían distinguir la distancia que cubría. Sentí que ni siquiera se movía hacia mí, pero lo sabía mejor. Me hice a un lado a mi izquierda y dejé que el martillo pasara volando a mi lado. El aire explotó y se formó un pequeño huracán debido a la fuerza pura detrás de un solo ataque. Agarró su martillo y giró sobre su talón y lo lanzó hacia mí. Lo esquivé de nuevo agachándome.
El fuerte viento producido por su balanceo alborotó mi pelaje. Rápidamente se dio la vuelta y giró su Warhammer sobre su cabeza. El arma descendió sobre mí y esta vez parecía aún más fuerte. Pero con un simple giro de mi cuerpo, esquivé el ataque y di un paso adelante. Estaba tan cerca de él que ya no tenía forma de atacarme con su arma larga. Estaba en una posición incómoda para que él atacara. No me digas que eso es todo lo que puedes hacer. Dije, mi tono no era divertido mientras mis ojos perforaban los suyos. Seguramente se había vuelto más fuerte, pero eso era todo. Su kung fu seguía siendo el mismo y, como alguien que ya había aprendido su estilo de kung fu, era predecible. Era predecible y lento. ¿Por qué no lo descubres? Gritó y echó la cabeza hacia atrás antes de intentar darme un cabezazo. Yo era más bajo que él, por lo que no fue difícil bajar mi postura y le di un golpe de chi directamente en su abdomen que lo hizo deslizarse hacia atrás. Después me masajeé el puño. Al menos su defensa fue tan impresionante como siempre. Esa piel suya era probablemente más dura que cualquier armadura. Asterisco es boos. Asterisco. Un rápido vendaval me azotó la piel cuando el maestro Raino apareció de repente detrás de mí. Su velocidad fue drásticamente más rápida esta vez y casi me tomó por sorpresa. Me alejé lo más rápido posible y giré mi cuerpo para mirarlo. Inmediatamente noté el cambio por el que pasó. Sus músculos se habían expandido y parecía más grande que antes. No solo eso, sino que también salía humo de sus fosas nasales. ¿Qué? Mis pensamientos fueron cortados cuando él se dio la vuelta y me siguió. Me lanzó su Warhammer pero, por extraño que parezca, no me habría golpeado incluso si no me hubiera movido. Su arma pasó a mi lado en una ráfaga de torbellino y giró de nuevo, esta vez su arma vino hacia mí con más fuerza y poder que antes. Continuó persiguiéndome, golpe tras golpe mientras yo esquivaba todo con creciente dificultad. Porque se estaba volviendo más rápido y más fuerte. Veo. Pensé para mí mismo con una sonrisa mientras esquivaba su martillo que casi me arranca todo el torso. Un golpe y estaba seguro de que mi cuerpo explotaría en una pulpa de carne. El maestro rinoceronte volvió a girar su enorme cuerpo, sin permitir nunca que la fuerza detrás de su movimiento se dispersara. Estaba continuamente ganando impulso y cuanto más atacaba, más fuerte se volvía. De esa manera, incluso si fallaba, su movimiento hacía que su siguiente ataque fuera más poderoso. Era un maestro con su arma ya que usaba el peso de su martillo para equilibrar su peso corporal. Y de manera armoniosa, encontró una manera de usar ambos pesos para crear más fuerza. Asterisco, fuos. Asterisco. Sus ataques se volvieron cada vez más peligrosos así que le lancé una poderosa patada. Mi pie golpeó su cuerpo pero en lugar de dañarlo, casi me rompo el tobillo mientras su cuerpo giraba con tanta fuerza que mi ataque simplemente se convirtió en una forma de aumentar su impulso. Fue una técnica interesante. ¡Ya! Gritó antes de colocar su martillo sobre su cabeza y lanzarlo hacia abajo con tanta fuerza que sentí el ataque incluso antes de que aterrizara. El aire mismo me golpeó y mis rodillas se flexionaron para resistir la pura presión. Entonces me di cuenta de que incluso si usara Saori u otras técnicas, no podría salir ileso. Tendría que convertir mi cuerpo en vibranio para hacer frente a ese ataque. Entonces, la única forma de lidiar con eso era esquivarlo nuevamente. Pero no podía permitir que sus golpes se hicieran más fuertes o cobraran más impulso, así que se me ocurrió una solución. Utilicé pasos rápidos para aparecer a su lado en un instante. Vi sus ojos visiblemente abrirse ante mi nueva demostración de velocidad. Su martillo cayó a mi lado y el aire mismo pareció envolver su arma. Usé mi pierna para controlar la trayectoria de su martillo y en lugar de dejar que tomara impulso nuevamente, guié su arma para estrellar el suelo. Una buena idea sobre el papel. Pero eso podría haber sido un error. Asterisco, boom. Asterisco. El suelo no pudo soportar la fuerza que recibió y la arena se derrumbó y ondas de fuerza se agitaron como si estuviéramos en medio de un océano. La arena estaba hecha de un concierto compacto para asegurarse de que fuera capaz de soportar peleas entre dos maestros, pero por el momento bien podría ser un terreno normal. La tierra se abrió, incapaz de contener la fuerza y al mismo tiempo reflejar tanta fuerza como podía. Eso me hizo perder el equilibrio mientras me lanzaban al aire. Oh. Ese fue su plan todo el tiempo. Vi una sonrisa victoriosa en el maestro Raino mientras levantaba su cabeza gigante para golpearme. Mientras estaba en el aire, lo único que podía hacer era apartarme de su cuerno puntiagudo y sentí que mi cuerpo era arrojado al cielo. Hice volteretas hacia atrás en el aire antes de aterrizar en el suelo. Pero no tuve un momento de respiro porque sentí un terremoto. El maestro Raino estaba cargando hacia mí con la cabeza gacha. Podría esquivarlo con pasos flash. Pero no lo hice. Lancé una sonrisa en mi rostro y retiré mis brazos.
Cuando el maestro Raino estaba a punto de golpearme, le lancé un puñetazo infundido con chi a su figura que cargaba. Pero este era diferente de un golpe normal con infusión de chi. Destello negro. Era una técnica que te permitía aumentar tu poder 5 veces y distorsionar el espacio si cronometras tu ataque 0,000,01 segundos con energía maldita. Hice lo mismo pero con el uso de chi. Era un poco diferente al Black Flash original pero con algunas modificaciones pude obtener el mismo resultado. Trueno. Grité el nombre de la técnica inspirada en el flash negro mientras el espacio se distorsionaba y una luz azul brotaba de mi puño. Mi ataque se estrelló contra el cuerno del maestro Raino mientras nos empujamos mutuamente en una batalla de fuerza. Hubo una explosión de energía cuando un pequeño huracán se materializó en nuestro choque. El suelo bajo nuestros pies se agrietó como cristal mientras nos empujamos el uno al otro por un momento de eternidad. Al final, fui yo quien perdió cuando me derribaron y resbalaron hacia atrás. El maestro Raino se levantó y sacudió la cabeza. Se sentía mareado y desorientado así que lo aproveché para atacar. Utilicé pasos rápidos y aparecí ante él. Fui tan rápido que pude pararme medio segundo delante de él antes de que me notara en su estado desorientado. Eso era todo lo que necesitaba. Destrucción interna. Dije y le lancé un puñetazo directo al pecho. No importaba cuán dura fuera su piel o qué armadura llevara. Mi ataque superó todas sus defensas y explotó dentro de su cuerpo. Inmediatamente se agarró el pecho y cayó de rodillas. La sangre se derramó por su nariz y boca mientras sus ojos temblaban. No le tuve piedad y le di un rodillazo en la cara. El ataque no causó ningún daño real pero sacudió el cerebro dentro de su cráneo. Mi sonrisa se hizo más amplia cuando agarré su cuerno gigante con ambas manos. Luego me di vuelta y usé todos mis músculos para tirar de él. No tuve fuerzas suficientes para levantarlo. Incluso después de fortalecer mis músculos con chi, no era lo suficientemente fuerte como para mover su pesado cuerpo. Pero tenía otras soluciones. Mis fosas nasales se abrieron hasta el límite mientras aspiraba grandes cantidades de aire. Un pequeño vórtice se formó cerca de mi nariz cuando inspiré. Los leopardos de las nieves vivían en altitudes elevadas y en temperaturas frías donde el oxígeno era escaso. Por lo tanto, tenían pulmones poderosos y una gran cavidad torácica para recolectar la mayor cantidad de oxígeno posible. Puede parecer un hecho aleatorio para algunos, pero si sabes cómo utilizar esa biología especial, puedes usarla como una ventaja. Y con todo mi conocimiento de Kung Fu y técnicas de lucha, sabía exactamente cómo utilizar mi biología especial. Respirando sol. Dije en mi mente mientras usaba la paz interior para crear el milagro necesario para ejecutar esta técnica de un mundo diferente. Mis ojos brillaron de un color amarillo brillante y mis venas se hincharon visiblemente debido al flujo de oxígeno. Luego, en una hazaña de fuerza más allá de mi capacidad, jalé el cuerpo del maestro Raino y lo arrojé sobre mi hombro como si fuera un muñeco de trapo. Asterisco, Badoom. Asterisco. Su cuerpo se estrelló contra la arena con una fuerte explosión mientras su cuerpo dejaba una marca permanente en la plataforma hecha específicamente para ser duradera. Si esto fuera en la ciudad, habría sido suficiente para derrumbar torres y edificios. Afortunadamente, la arena fue diseñada para albergar peleas, por lo que incluso si esta fue la pelea más intensa que tuve en mucho tiempo, no causamos mucha destrucción. Me levanté y me alejé del cuerpo inconsciente del maestro Raino mientras me miraba las manos. ¿Eso es todo? ¿Era eso realmente lo que el líder del famoso consejo de Kung Fu tenía para ofrecer? El maestro Raino era más fuerte que Bubao, poseía la misma fuerza, si no más, que el oso, pero también una mente clara mientras ejercía esa fuerza. Pero también me he vuelto más fuerte. Con mi nuevo dominio sobre la paz interior y la gran cantidad de técnicas que recreé y copié de diferentes mundos, mi poder de combate total había aumentado dramáticamente. Incluso solo unos pasos rápidos habían multiplicado por 10 mi ya ridícula velocidad. En ese momento, me quedé pensando en cómo uno podía ser tan fuerte y al mismo tiempo débil. Miré a mi alrededor y toda la audiencia tenía miradas de incredulidad. Hice que vencer a Master Rano pareciera fácil. De los nobles de la ciudad, los guardias, adivinos y los maestros del consejo de Kung Fu. Todos me miraron con una luz diferente. Una mezcla de horror y asombro. En sus ojos vi miedo. No pude evitar empezar a reírme en el silencio de sorpresa. No sabía lo que estaba sintiendo en ese momento, tal vez me parecía gracioso como era tan fuerte pero no sería suficiente para el futuro. Dejé de reírme y volví mi atención a otra parte. Mis ojos pasaron por alto todo lo demás mientras me concentraba en la figura encaramada en lo alto de la pared a lo lejos. Un pavo real blanco con capucha. Zen. También estaba mirando la pelea. Lo noté mientras miraba hacia abajo desde lo alto de la torre, pero no sabía que era Zen.
Inmediatamente se escapó cuando se dio cuenta de que lo había notado. El duelo ha concluido. El ganador es Tai Lang, declaró el maestro elefante con rostro solemne. El cuerpo del maestro Rhino se contrajo y luchó por levantarse. Sus alumnos pronto se reunieron a su alrededor y trataron de ayudarlo a levantarse. Me miraron mientras ayudaban a su maestro. Como si esto no fuera un duelo conceptual. Los ignoré y en lugar de eso me dirigí hacia la pared donde vi a Zen. Pero cuando estuve allí, ya hacía mucho que se había ido. Pero vi una sola pluma blanca en el suelo. Lo tomé y rápidamente lo guardé en mi bolsillo. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, aunque la narración de Tai Lang exaltó al maestro Rhino y dijo que al menos era uno de los más fuertes, no era tan poderoso en el mundo. Fue asesinado por el cañón de Zen cuando Poe e incluso Tigresa pudieron sobrevivir, por lo que definitivamente no era el maestro vivo más fuerte. El capítulo largo merece una piedra. 3.459 palabras. Es un nuevo mes, así que considera unirte a mi Patreon. Me apoya en mi escritura y podrás leer 15 capítulos más adelante. Tercer punto de vista. Tai Pulmón. Era un hombre igualmente respetado y temido en toda China hace 20 años. Especialmente si fueras un practicante de Kung Fu, el nombre causaría asombro y horror en tu corazón. La primera y única persona en dominar los 1000 pergaminos de Kung Fu escritos por Owei. El mayor prodigio que el mundo había visto jamás y el mejor alumno del legendario maestro Sifu. Los maestros de Kung Fu solían llamarlo el árbitro de la humildad porque venía a ponerte en tu lugar si hablabas demasiado de tus logros. Frente a él, tus logros, tu ego y tus talentos no eran nada. Se decía que su fuerza podría igualar la de 100 maestros. Su mera presencia por sí sola podría obligar a reinos hostiles a hacer las paces entre ellos y los criminales esperarían no ser nunca lo suficientemente grandes como para llamar su atención. Por un momento todos creyeron que él era el guerrero de la profecía, el legendario guerrero dragón. Pero todo eso cambió cuando Tai Lang tuvo una disputa con el maestro Owei. Le negaron el título de guerrero dragón y Tai Lang no lo tomó bien. Al final, Owei declaró que tenía oscuridad en su corazón y lo calificó de criminal. Un final inesperado para el guerrero más grande de la generación. Uno que se decía que solo era superado por el propio Owei. Pasaron 20 años y Tai Lang y su fama poco a poco se fueron apagando. Su leyenda y sus historias se convirtieron en mera nostalgia a espaldas de todos los maestros que había derrotado. Fue recordado por todas las razones equivocadas. Nadie recordaba sus grandes logros al traer la paz a la tierra, proteger a China contra los invasores, someter a criminales infames que cultivaban el caos o realizar grandes innovaciones en el arte del Kung Fu. Tal vez la gente no lo recordaba por todos estos logros porque nunca los había hecho en su propio nombre sino en el nombre del guerrero dragón, el palacio de Jade o el maestro Owei. Al final, Tai Lang solo fue recordado por su maldad, su crimen y su osadía de ir contra el creador del Kung Fu. Todos pensaron que ese era el final de Tai Lang, el epílogo de una historia trágica. Encarcelado durante 20 años, la historia casi se había olvidado de su mayor genio. Pero después de 2 décadas de silencio, había regresado. Y tal como era de esperar del guerrero que fue famoso hace mucho tiempo, trajo consigo una tormenta. La destrucción completa de la prisión de Chorgom, que fue obra de diferentes reinos, se combinó para retener a Tai Lang para siempre. La destrucción de la ciudad de Mielin y el asesinato del poderoso oso Bubao. Esto provocó un cambio caótico en el comercio de China. Finalmente, Tai Lang luchó con el verdadero guerrero dragón e incluso el guerrero de la profecía solo era lo suficientemente fuerte como para que Tai Lang lo respetara y le mostrara misericordia. Después de eso, no se supo nada más de él durante 10 meses. Algunos rumores sospechan que el maestro Sifu y el guerrero dragón trabajaron juntos para mantener a raya a Tai Lang y le prohibieron abandonar el palacio de Jade para proteger el mundo. Entonces, cuando Tai Lang fue visto repentinamente en la ciudad de Gongmen y cuando desafió audazmente al maestro Rhino, Lord Zen tuvo que venir y verlo por sí mismo. No fue difícil para él recibir la noticia ya que había muchas personas que pensaban que él debería ser el gobernante legítimo entre los guardias, por lo que recibió la noticia en el momento en que sucedió. Tai Lang era una variable que no había tenido en cuenta en su plan. Siempre pensó que el encarcelamiento era el fin de Tai Lang y que el guerrero nunca volvería a molestarlo. Pero ahora que se demostró lo contrario, Lord Shen tuvo que verlo por sí mismo y hacer un cambio en su plan. Lord Zen conocía a Tai Lang desde que era un niño. Solían visitar la ciudad de Gongmen con frecuencia, y la arena de la Torre Sagrada se usaba a menudo para duelos entre maestros. Duelos en los que participó Tai Lang la mayor parte del tiempo y con él ganando siempre. No habría nadie mejor que él para conocer el peligro y el poder que Tai Lang tiene en sus manos.
Fue lo que impulsó a Lord Shen a desarrollar formas destructivas de utilizar la pólvora en lugar de utilizarla únicamente para fuegos artificiales. Sabía que nunca podría ser tan poderoso como Tai Lang. Por lo tanto, creó sus cañones para poder igualar el poder que tiene Tai Lang. ¿O deberíamos decir igualar el poder del Kung Fu? Bueno, eso era lo mismo en la mente de Lord Zen. Tai Lang era Kung Fu, el pináculo de lo que el arte tenía para ofrecer. Lord Zen se coló en la ciudad y se dirigió al palacio ancestral de los pavos reales, su legítimo hogar. Se escondió en lo alto de la pared y observó el próximo duelo y cómo iba todo. Por lo que sabía, Tai Lang podría hacer un alboroto como lo hizo en la ciudad de Mielin. Lord Zen nunca permitiría que tales desastres cayesen sobre su ciudad. Después de un poco de espera, comenzó el partido entre Tai Lang y Master Rano. Lord Zen debe haber esperado que Tai Lang se debilitara o mantuviera la misma fuerza ya que estuvo encarcelado durante mucho tiempo porque estaba absolutamente sorprendido por lo que Tai Lang mostró durante la pelea. Tai Lang no solo se había vuelto más poderoso como si no hubiera estado encarcelado durante 2 décadas, sino que también había logrado la paz interior. Y ahora, Lord Shen tuvo que asignar un nivel de amenaza completamente nuevo al Leopardo de las Nieves. La fuerza que mostró en el duelo fue suficiente para darse cuenta de que podía arruinarle todo a Lord Shen. Después del final del partido, Zen tuvo que huir del lugar porque Tai Lang se había fijado en él. Maldijo en voz baja y salió de la ciudad lo antes posible. Después de eso, fue a su campamento cerca de la ciudad donde estaban acampados sus seguidores lobos y alrededor de un par de docenas de sus cañones estaban estacionados. El Consejo de Kung Fu no había encontrado su campamento porque el lugar en el que se encontraban era la tierra de cultivo y la casa propiedad de un noble respetado de la ciudad de Gongmen que creía que, como heredero legítimo, se suponía que Lord Shen era el gobernante. La mayoría de los nobles de la ciudad de Gongmen y al menos una cuarta parte de los ciudadanos todavía creían que Lord Shen debería ser el gobernante de la ciudad y no los forasteros del Consejo de Kung Fu. Su mayor crimen, la masacre de Panda Village fue una gran mancha en su reputación, pero al final, los pandas eran solo una aldea al azar y ni siquiera formaban parte de la ciudad de Gongmen. Por lo tanto, muchas de las casas nobles y del pueblo podrían excusarlo como el error de un joven príncipe provocado por la profecía. Lord Zen entró al campamento y después de distraerse dando nuevas órdenes a los lobos, se retiró a su cabaña donde yació sumido en sus pensamientos. Había aparecido una nueva variable y Lord Shen necesitaba cambiar sus planes. Ni siquiera Dalon le impediría recuperar lo que es suyo por derecho. Tal vez era solo su paranoia, pero mientras planeaba cómo lidiar con Tai Lang, las palabras de adivino vinieron a su mente. Un pavo real es derrotado por un guerrero blanco y negro. Lord Zen apretó el pico y descartó ese pensamiento. No deberían ser los pandas los que menciona la profecía, ¿verdad? No Tai Lang. Tai Lang era gris y negro. Pero ese pensamiento afirmó la amenaza de Tai Lang en su mente y lo sabía para que su plan tuviera éxito y su visión se convirtiera en realidad. Necesitaba lidiar de alguna manera con Tai Lang. Una tarea difícil. Pero Zen debe lograr algo para recuperar la gloria del pavo real. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, un ligero aunque se podría decir es que el apoyo que Lord Shen recibió de la ciudad. Realmente nunca tuvo sentido para mí cómo puede entrar fácilmente a la ciudad e incluso conseguir un enorme cañón dentro del palacio. Tendría sentido de esta manera. Capítulo más pequeño de lo habitual así que tengo un objetivo. 4 piedras y obtén capítulos adicionales. Votar. Punto de vista de Tai Lang. Una verdadera apreciación de la riqueza de la vida comienza en la mesa, donde el amor por la comida trasciende el mero sustento. Entonces, mientras saboreaba la delicia carnosa del pescado frente a mí, me aseguré de apreciar la vida al máximo. Podría ser porque era un gato o podría deberse a mi amor por la carne en mi vida pasada, tal vez incluso ambas cosas, pero mi amor por el pescado había trascendido todos los reinos. Mi amor por el pescado solo estaba al lado de mi amor por el Kung Fu. Maravilloso trabajo, Chef Lee. Dije y me metí una cucharada de sopa de pescado en la boca. Tenía diferentes tipos de platos de pescado en la mesa, desde fritos, curry y sopa. El señor Lee era el chef del restaurante y un guepardo obeso que se parecía exactamente al oficial Clauser de Zootopia. Él asintió ante mis palabras con una sonrisa irónica, esa debe haber sido al menos la 7ª vez que lo halagué y sin arrepentirme tampoco. Su plato era el mejor, rivalizando con gente como el señor Peng. Era realmente sorprendente cómo no era un chef popular en la ciudad. Este mundo realmente no sabía cómo tratar sus talentos y gemas. Ya habían pasado 2 días desde mi duelo con el maestro Rainou y su derrota también se había extendido entre todos en la ciudad. Por eso ya ni siquiera llevaba mi capa y mostré mi rostro al mundo. Aparte de las miradas llenas de miedo y los ciudadanos que siempre huían al verlos, no hubo ningún problema para mí en mostrar mi rostro. Después de todo, ya no era un criminal oficial.
Pero el hecho de que el restaurante estuviera completamente vacío cuando normalmente tiene al menos 1 o 2 clientes a cualquier hora del día te diría cómo me percibe la gente. Peligro. No creo que con mi historia y mi fuerza la gente alguna vez dejara de verme como una amenaza. El hecho de que ganara contra Master Rano tampoco fue algo que augurara nada bueno para nadie. Es una muestra clara de que su protector estaba indefenso frente a mí y no podría detenerme si las cosas se complicaban. Esto provocó que mis historias pasadas también volvieran a surgir. La gente era un mal juez. Aunque quería decir lo mucho que no me importaba lo que el NPC en masa pensara o dijera sobre mí, no pude. Porque hasta cierto punto me importaba. Si una amenaza inmediata como Zen apareciera repentinamente y atacara la ciudad, haría todo lo posible para protegerla. Eso demuestra, al menos hasta cierto punto, que me preocupaba la gente y los inocentes. Entonces, por mucho que intenté negarlo, sé que a una parte de mí le importaba lo que decían y pensaban de mí. Aunque trato de que no se me suban a la cabeza. El camino que recorras no te llevará a la gloria como deseas. Tu búsqueda de validación, un fracaso. La historia recuerda a un villano que nunca quisiste ser. El destino no es amable con quienes la desafían. Maldita profecía del viejo chivo. Sabía que nunca era una buena idea permitirse estas cosas. Me metí un enorme trozo de pescado en la boca y refunfuñé en mi asiento. Veremos quién es más testarudo, yo o el destino. Sabía que te encontraría aquí. Escuché una voz detrás y la persona rápidamente se sentó a mi lado en el mostrador. Maestro Gacela. Dije y reconocí su presencia. No tienes que ser cortés conmigo, Tai Lang. Puedes llamarme Gacelle, está bien. Dijo seductoramente. Siempre había una naturaleza burlona en todo lo que hacía, lo cual, según he aprendido, se debía a su Kung Fu. Aunque dije que había aprendido y dominado todas las formas de Kung Fu, había ciertas habilidades que no podía dominar debido a mi tamaño, género o especie. Long Mei Wan, el Kung Fu Gacelle que había dominado, era uno de ellos. Así que no estaría mal decir que la respetaba más que a otros maestros comunes debido a su Kung Fu que ni siquiera yo podía aprender. Entonces Gacelle, ¿qué te trae por aquí? La última vez me di cuenta de que no te gustaba mucho el pescado. Pregunté mientras comía mi comida. Nada en particular, solo quería verte, dijo y la miré de reojo. Y preguntar si ibas a quedarte en la ciudad esta noche otra vez. Si es así, tengo hoteles mucho mejores que el que te hospedas. Dijo y antes de que pudiera hablar, continuó. Sé que no tienes ningún interés en esas cosas, pero en realidad es solo un hotel lujoso. Y tal vez un masaje, si lo deseas, ¿qué te parece? Incluso te dejaré quedarte gratis, siempre y cuando me des permiso para anunciar mi hotel diciendo que Tai Lang una vez se quedó aquí. Dijo y soltó unas risitas agradables. No le respondí de inmediato y en cambio me tomé el tiempo para comer lentamente mi comida que estaba casi terminada. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros mientras analizaba las diferentes capas detrás de sus palabras. ¿Quieren que me vaya pronto, Dije y la miré a los ojos. La vi congelarse brevemente antes de relajarse con un suspiro. Aunque podría parecer que ella solo quería establecer una conexión conmigo y realmente quiere que me quede en su hotel, yo sabía lo contrario. Ella era miembro del Consejo de Kung Fu, era solo una forma de tratar de monitorearme y su pregunta también era solo una forma de preguntarme cuándo me iba a ir sin que fuera obvio. Sí. Admitió que la gente realmente quería que me fuera. Los nobles están nerviosos y el Consejo de Kung Fu está considerando si deberían enviar más miembros a la ciudad de Gongmen o si deberían permanecer como están para no provocaros. ¿Creen que pueden obligarme a irme? Es por seguridad. Ella corrigió, la gente tiene miedo de Tai Lang y necesitan seguridad. Admito que no tenía la mejor historia con mi presunto ataque en el Valle de la Paz y la ciudad de Mielin, pero este tipo de miedo no estaba justificado. ¿Y los nobles? Estás ahuyentando a los negocios con tu presencia, Tai Lang. Si no te vas pronto, me temo que se verán obligados a tomar medidas para proteger su fuente de riqueza. Ella dijo y no pude evitar gruñir. Ella retrocedió y buscó la daga en su espalda. Sus músculos se tensaron mientras se preparaba para al menos defenderse si la mataba con ira. Después de unos segundos, me detuve y me levanté de mi asiento. No tienes que preocuparte por mí. Estaba planeando irme hoy. Yo dije. Si no me dieron la bienvenida incluso después de que me despojaran de mi identidad criminal, no había nada que pudiera hacer al respecto. Era su ciudad. Y sabía mejor que nadie cómo mi presencia había afectado a la ciudad. Todo cambió después de que se reveló mi identidad. Incluso el señor Lee había perdido a todos sus demás clientes desde que comí en su restaurante. Aquí tiene, señor Lee. Gracias por la comida, como siempre.
Dije y arrojé una enorme cadena de monedas para compensar a todos los clientes que espanté. Luego, sin más palabras, me puse la capa y salí del restaurante. No me detuve allí e inmediatamente me dirigí a la puerta de la ciudad. También noté que había mucha menos gente en el primer distrito de la ciudad de Gondmen. Los comerciantes y viajeros habían evitado la ciudad debido a mi presencia. Me sentí frustrado porque me tenían un miedo tan irracional e ilógico. Se me hizo un nudo en la garganta cuando vi que la gente rápidamente me abría paso. ¿Fue tristeza? Salí rápidamente de la ciudad y no paré hasta estar bastante lejos. Después de eso, dejé de caminar y me quedé quieto en el camino que conduce a la ciudad. Me puse a pensar mientras contemplaba mi situación. No fue justo, lo admito, pero la vida no fue justa. El destino no es amable con quienes la desafían. La historia recuerda a un villano. La voz de adivino resonó en mi mente. Fue Owe y el universo se burlará de que el mundo todavía me percibiera así. Pasaría bastante tiempo hasta que el público cambiara su opinión sobre mí. Pero tenía al guerrero dragón y al palacio de Jade a mi lado, así que eso ayudaría a cambiar su opinión sobre mí, ¿verdad? Me quedé allí un rato y observé la ciudad y el hermoso lago Pearl desde lejos. Pude ver cómo el lago obtuvo su nombre, ya que bajo el sol de la mañana, el agua parecía brillar como perlas preciosas. Finalmente, se me ocurrió una idea cuando saqué la pluma blanca de pavo real de mi bolsillo. Lo olí y recordé su olor antes de guardarlo nuevamente. Luego mantuve la nariz en alto y busqué el olor en el aire. Los leopardos de las nieves tenían un gran sentido del olfato y podían oler a sus presas a kilómetros de distancia. Pero incluso con la nariz era difícil detectar el olor. La ciudad estaba cerca por lo que había muchos olores mezclados en el aire y el espeso olor a pólvora no ayudó. Entré en paz interior y usé mi chi para impulsar un milagro. Mi sentido del olfato se intensificó y finalmente pude saber de dónde venía el olor. Podría rastrearlo. Sonreí cuando me di cuenta de que Zen estaba cerca. La gente dejaría de verme como un villano después de hacer algunas cosas buenas y salvar el mundo, ¿verdad? Me pregunté y comencé a correr hacia la fuente del olor. Tercer punto de vista. ¿Qué quieres decir con que dejó la ciudad? Lord Zen le preguntó al mensajero agacharse sorprendido. Es cierto, señor Zen. Lo vi salir de Gondmen no hace mucho y vine a contarte sobre ti al instante, tal como me pediste. Dijo el mensajero con una reverencia. Lord Zen se burló con incredulidad. Él era quien había estado difundiendo malos rumores sobre Tai Lang e iniciando el caos y el miedo entre los ciudadanos. Con más de la mitad de los nobles y muchos ciudadanos a su lado, no fue difícil lograrlo. También colocó a sus lobos en el camino a la ciudad de Gondmen y difundió los rumores de Tai Lang, la persona considerada malvada por el propio Owe, para que evitaran la ciudad. Lord Zen incluso ordenó a sus soldados que les robaran si no escuchaban. Después de todo, siempre le vendría bien más dinero y metal. Estaba haciendo todo esto con la esperanza de que el Consejo de Kung Fu tomara medidas contra Tai Lang. Sería mejor para él si dos de sus enemigos pelearan entre sí, ¿verdad? E incluso si el Consejo de Kung Fu fracasara, Lord Shen podría actuar como salvador de la ciudad y ayudar a derribar a Tai Lang con sus cañones. Seguramente eso haría que más gente quisiera que volviera al trono. Pero ¿quién hubiera imaginado que Tai Lang abandonaría la ciudad tan pronto? Lord Zen consideró que Tai Lang al menos se quedaría en la ciudad aunque fuera solo por su orgullo. Sin embargo, no fueron malas noticias para Zen. Si Tai Lang abandonara la ciudad, eso significaría que podría llevar a cabo sus planes con normalidad. Ya no habrá una variable en su plan. Puedes irte. Lord Zen ordenó al mensajero y se reclinó en su silla. Descansó tranquilamente en su silla y repasó mentalmente su plan nuevamente. Pero su momento de paz se vio perturbado cuando un soldado lobo irrumpió en su habitación con los ojos muy abiertos llenos de miedo y con la respiración entrecortada. Señor Zen. Estamos siendo atacados. Su plan podría haberle respondido. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, meta no alcanzada sin capítulo extra. Bueno, menos trabajo para mí. Únase a mi Patreon para leer 15 capítulos más adelante. Punto de vista de Tai Lang. ¿Quién hubiera pensado que Lord Shen y sus secuaces estarían acampando en un lugar tan obvio y tan cerca de la ciudad? Interesante. Dije y miré a mi alrededor hacia las tierras cultivadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estaban cultivando arroz, legumbres, patatas, frijoles, etc. y justo en el centro de los campos había enormes edificios con almacenes, casas e invernaderos. Pero los guardias gorilas y lobos que patrullaban los alrededores me dijeron que estos edificios no se utilizaban como se suponía que debían ser. Dentro de estos edificios se albergaba algo más grande y más serio que simples granos y herramientas agrícolas.
Aspiré el olor a pólvora y hierro que salía de los edificios y ya podía adivinar lo que había dentro. ¿Pero cómo puedes conseguir un escondite tan grande y obvio? Me pregunté a mí mismo. Todo fue demasiado conveniente. El hecho de que estaba cerca de la carretera principal para que los cañones pudieran ser transportados fácilmente, la forma en que estaba en una granja donde los soldados podían obtener raciones suficientes, la ubicación que estaba cerca de la ciudad pero al mismo tiempo muy bien escondida de todos. Demás. Era demasiado bueno para ser cierto. Todo esto me dijo que había una trama más profunda. Podría quedarme aquí y pensar en ello o podría atacar a los guardias y preguntarles directamente. Después de unos segundos de contemplación, la elección se hizo obvia. Es violencia. Dije con una sonrisa malvada antes de acercarme al lugar custodiado por lobos y gorilas que patrullaban. Caminé rápidamente por el camino de tierra que conducía al centro y los guardias no tardaron en notarme. Oye. Tú. ¿No viste el letrero? Fuera de aquí. Un gorila gigante se me acercó con otros 2 soldados lobo. De hecho, vi el letrero que dice que era propiedad privada de Saint W. El patriarca de la casa noble W. Pero estaba bastante seguro de que Lord Shen y sus matones no eran de la casa W. ¿Eres un mendigo sordo? Dije, déjate. El gorila parecía tener mal genio cuando se acercó rápidamente a mí. Rápidamente me bajé la capucha y él se detuvo en su camino. ¿Estás seguro de que quieres hacer este mono? Pregunté y los 3 quedaron clavados en el acto. Sonreí con satisfacción, la única vez que me gustaba que me temieran. Como todo en la vida, ser temido tiene sus lados buenos y malos. No mucho después, uno de los lobos se dio la vuelta y corrió hacia el edificio, posiblemente para informar a los demás de mi presencia. No dije nada y dejé que el lobo huyera de mí. Luego seguí caminando hacia el edificio e incluso cuando pasé junto a los 2 guardias restantes, no hicieron nada. Pero cuando pasé junto a ellos y les di la espalda, pensaron que podían lanzarme un ataque sorpresa. ¡Ja! El soldado lobo me atacó con su espada desde atrás. Idiota, gritar en voz alta destruye todo el propósito de un ataque sorpresa. Pero podía entenderlo, debió haber sido necesario mucho coraje incluso para atacarme por detrás. No se le puede culpar por gritar para calmar sus nervios y aplacar sus miedos. Rápidamente me di la vuelta y mordí las espadas entrantes que apuntaban a mi nuca. Mis caninos agarraron el acero y lo rompieron en pedazos fácilmente. Luego, con un movimiento sin esfuerzo, le di una patada en la rodilla y ésta inmediatamente se extendió demasiado y se dobló en la dirección equivocada. Cuando tienes miedo y pones todo detrás de un ataque, tus músculos se tensan y ni siquiera te das cuenta de dónde pones tu peso corporal. Esta vez, el lobo puso todo su peso en una pierna para girar y balancearse lo más fuerte que pudo. Un gran error ya que una pequeña presión le provocó la fractura de una extremidad. Asterisco, grieta, asterisco. Dejó escapar un chillido de dolor como el de un cachorro pateado antes de caer rápidamente al suelo. Su amigo gorila me agitó sus brazos gigantes en forma de gancho. Los gorilas nacieron con torsos poderosos y sus brazos formaban uno de los pares más fuertes de todo el reino animal. Así que un golpe casual del gorila tuvo suficiente fuerza como para emitir un silbido mientras se dirigía hacia mí. Sin embargo, no era nada comparado con gente como Master Rano. Pasé por delante del gancho y le lancé un gancho en la barbilla que sacudió su cerebro e inmediatamente dejó su cuerpo flácido. No me detuve allí mientras abrazaba sus enormes brazos y tiraba tan fuerte como podía. Sonreí locamente antes de girar sobre mis talones y darme la vuelta. El enorme cuerpo del gorila obedeció mi acción y giré 6 veces, tomando impulso antes de soltarlo y lanzarlo hacia el edificio. Su enorme cuerpo voló en el aire, navegando a través de más de 50 metros en el cielo antes de estrellarse contra el edificio como un asteroide y se produjo una gran explosión. Asterisco, boom. Asterisco. Cuando lo piensas, es bastante trágico que Zen estuviera a punto de enfrentarme a mí en lugar del inexperto Po como se suponía que debía hacerlo. Pero supongo que iba a perder de cualquier manera, así que en realidad no importaba. Veamos quién es el mejor villano. Dije con una sonrisa divertida antes de romperme el cuello. Luego, con un rugido, me arranqué la capa y corrí hacia el edificio destruido a 4 patas. Los guardias que estaban dentro fueron alertados de inmediato y cuando me vieron correr hacia ellos, temblaron visiblemente en su lugar antes de que se armaran de valor. Un atacante. Protege la base. Dijo uno de los lobos y todos comenzaron a atacarme. Mis ojos brillaron y conté 67 de ellos. Se decía que la fuerza del lobo era la manada, por eso eran más valientes y mucho más fuertes cuando me atacaron juntos. Sin embargo, para mí no eran más que plagas, ya que los eliminaba fácilmente cuando estaban cerca de mí. Era casi como si estuvieran corriendo hacia su propia muerte mientras se acercaban a mí con el cuerpo lleno de adrenalina.
Nunca dejé de correr ya que los eliminé fácilmente. Sus cuerpos volaron y chocaron uno contra el otro y un golpe mío fue suficiente para apagarlos. Esquivé 2 flechas disparadas en mi dirección y corrí en zigzag para evitar más disparos. 3 lobos blandieron sus espadas desde diferentes direcciones y rápidamente me di la vuelta y los derribé. Luego, antes de que tocaran el suelo, les golpeé los nervios y cayeron paralizados al suelo. Continué mi acercamiento. Yo era una fuerza imparable que los lobos nunca podrían esperar frenar ni siquiera por un segundo. Finalmente, cuando su número disminuyó, agarré a uno por el cuello y lo levanté del suelo. La casa donde se escondían estaba a solo unos metros frente a mí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté y esperé 2 segundos. Pero el lobo solo luchaba y gruñía, no estaba interesado en responder mi pregunta. Así que lo golpeé contra el suelo mientras me agachaba bajo una espada que apuntaba a cortarme la cabeza. Luego atrapé al atacante por el cuello e hice lo mismo que antes y lo levanté del suelo. ¿La casa de Dabeljoy te apoya o lo estás chantajeando? Pregunté y el lobo respondió esta vez. Él está del lado de Lord Shen. Él nos dio. El lobo murió en mi mano antes de que pudiera terminar cuando una espada con forma de pluma se alojó en la parte posterior de su cráneo. Mis oídos captaron el sonido de las plumas revoloteando con el viento y mi nariz finalmente captó el olor que siempre estaba rastreando. Tiré el cadáver del lobo a un lado y miré fijamente al pavo real blanco que finalmente había salido a enfrentarme. Tai Pulmón. Zen me saludó mientras aterrizaba elegantemente en el suelo. Sus ojos contenían la semilla de la locura, pero la chispa de astucia e inteligencia en ellos fue lo que llamó mi atención. Zen. Dije y sus ojos se arrugaron ante mi forma casual de dirigirme a él. Estuvo acostumbrado a que lo llamaran Lord Shen o príncipes en toda su vida, creo que yo era el único que solía llamarlo Zen y todavía lo llamaba. ¿A qué debo el placer de tu visita? Me preguntó en tono mesurado. Una persona normal podría no notarlo, pero instantáneamente capté sus palabras largas y su forma de hablar lenta. Estaba ganando tiempo. Miré detrás de él y pude ver a los gorilas sacando lentamente los cañones y los ajustaron para apuntarme a través de la pared de la casa. Por eso solo los lobos vinieron a interceptarme. Si quisiera ganar tiempo, podría dejarlo. Oh, pensé en visitarte antes de salir de la ciudad. Parecías tener prisa la última vez que nos vimos, así que no tuvimos una reunión adecuada. Dije con una sonrisa en mi rostro mientras me cruzaba de brazos con confianza. Dime, ¿todavía lloras cuando las criadas se olvidan de poner agua tibia en tu bañera? Pregunté y vi sus ojos temblar. Éramos viejos conocidos que nos conocíamos incluso durante nuestra infancia, así que yo estaba consciente de estas cosas. Actuó más estupefacto y molesto de lo que realmente estaba para ganar tiempo. Era un gran actor cuando lo vi ahogarse con mis palabras y sus ojos se pusieron enojados. Gato insolente. ¿Quieres que le diga esto a Sifu? Llorarás de nuevo si tu querido papá te regaña. Él me respondió bruscamente y me ahogué con mi propio aliento. Tosí un par de veces para hacer caso omiso de mi vergüenza antes de decir, no lloré. Solo estaba lloroso. Seguro que lo estabas. Habla arrastrando las palabras y se vuelve para mirar sus cánones. Cuando vio que sus armas estaban listas, una sonrisa loca apareció en su rostro. Pero esto seguramente haría llorar a papá. Dijo y saltó hacia atrás. Sus alas se extendieron mientras flotaba hacia atrás y aterrizó sobre uno de sus cañones. Los gorilas empujaron los cañones y destruyeron el muro. Finalmente, aparecieron 6 cañones con forma de dragón que apuntaron hacia mí. Me quedé en mi lugar y mis brazos permanecieron cruzados. Una sonrisa de confianza que rayaba en lo sádico estaba en mi rostro. J.E. Fuego. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, nueva semana, así que tengo la oportunidad de obtener capítulos adicionales. Publicaré un nuevo capítulo en el momento en que lleguemos a las 1000 piedras. Y por supuesto este desafío tiene una duración de 24 horas. Buena suerte chicos. Tarea para los lectores, Tai Lang puede lanzar un enorme gorila a 50 metros de distancia en este capítulo mientras que no puede levantar al maestro Raino en su duelo sin que el sol respire. Me pregunto cómo. ¿Y por qué? Enviar tarea aquí. Punto de vista de Tai Lang. Fuego. Asterisco Tom. Asterisco. 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 6 cañones con forma de dragón explotaron consecutivamente, arrojando fuego seguido de orbes abrasadores hechos de metal. Las balas de cañón volaron hacia mí, cortando el aire y dejando una ola de calor y una onda de choque en su camino.
No se salvó nada y dispararon con tanta violencia que todo lo que entró en contacto con ellos fue destruido. Entré en la paz interior y las esferas con forma de destrucción, desaceleradas desde mi perspectiva. Si un por recién despertado y con paz interior podía lidiar con esto, yo estaba sobrecalificado para ello. Desdoblé los brazos y relajé los músculos para imitar las olas mientras me preparaba para enfrentar los cañones. Múltiples bolas de metal se dispararon hacia mí y sin miedo, extendí mi mano para interceptar la primera. Una acción de un loco. Mi chi se convirtió en agua que fluye a lo largo de mi cuerpo y mis músculos también se relajaron para volverse flexibles como un líquido. De modo que cuando el balón llegó a mi mano, pude controlar la trayectoria y forzar detrás de él. La bola de metal que salió disparada hacia mí a una velocidad de más de 300 millas por hora se convirtió en una esfera normal en mis manos mientras giraba para controlarla. Mis manos brillaron con brillo y dejé un rastro de luz blanca cuando las moví. Puño aplastante de roca de corriente de agua. No era un concepto único para mí. Usar el poder de tu oponente y luchar contra la fuerza con delicadeza en lugar de luchar contra la fuerza con fuerza. Fluir como el agua, ser extremadamente adaptable pero también tener la capacidad de estrellarse. Era un concepto con el que estaba más que familiarizado. Así que no me resultó difícil recrearlo. Me di la vuelta y lancé la bala de cañón al cañón que la disparó. Una explosión destruyó el arma de fuego y acero. Hice lo mismo con los otros 4 cañones con su propia munición que siguieron. Me movía con la elegancia del agua pero cuando era necesario, me estrellaba como una cascada. Mis manos se volvieron una mancha blanca a medida que cada golpe de mis brazos redirigía y controlaba la fuerza violenta detrás de las balas de cañón. Los gorilas que manejaban las armas quedaron inconscientes debido a las fuertes ondas de choque cuando su propia arma se volvió contra ellos. Sin embargo, utilicé un enfoque diferente para el último disparo mientras giraba mi mano alrededor del metal volador. Luego usé mi mano para redirigir toda su fuerza hacia su rotación. Estilo de fútbol Shaolin. Puse la pelota encima de uno de mis dedos y la dejé girar allí como una pelota de baloncesto. Miré mi trabajo con una sonrisa antes de volver mis ojos hacia Zen. Sus ojos estaban muy abiertos y en absoluta incredulidad. Kung Fu se ocupó fácilmente de las armas que había creado para destruir el Kung Fu. Me burlé y continué haciendo girar la bala de cañón en mi dedo. ¿De verdad fue así? ¿Crees que eso sería suficiente para detenerme? Eso es imposible. Zen murmuró con incredulidad. Lancé la bala de cañón giratoria al aire y la atrapé con el dedo de la otra mano. Le di una palmada para que la pelota girara más rápido. Sí. Pero las personas extraordinarias como yo pueden lograr lo imposible. Lo dije con una sonrisa. Aunque sí podemos hacerlo, en realidad no debería llamarse imposible. Es imposible hacer lo imposible. Pensamientos de ducha. Zen estuvo arraigado en su lugar durante mucho tiempo antes de apretar el pico y darse la vuelta para irse. Abandonó todo porque sabía que la supervivencia era ahora su principal objetivo. Oh, no, no lo haces. Pensé para mis adentros antes de dar un paso adelante y planté mis pies en el suelo, provocando que se formaran grietas. Hubo un deporte en mi vida pasada en el que básicamente consistía simplemente en lanzarse una pelota y batear. Era solo un deporte, pero muchas generaciones de atletas habían dedicado sus vidas a perfeccionar el acto de lanzar una pelota hasta que la técnica se volvió inigualable. El Kung Fu no solo se limitaba al combate o las artes marciales. Un verdadero maestro de Kung Fu sabe que todo es Kung Fu. Usé mi conocimiento de ese deporte para ejecutar el lanzamiento perfecto cuando el cañón explotó y rompió la barrera del sonido antes de regresar justo por donde vino. La acción provocó como consecuencia una gran explosión y el cañón explotó. El fuego y el calor pronto provocaron que la otra pólvora de la casa se incendiara cuando estalló otra ola de explosión. Una onda de choque lo suficientemente fuerte como para arrancar árboles descendió sobre la tierra y me agaché para no ser arrastrado por el viento. La gigantesca explosión se tragó todo lo que había a su alrededor y la tierra experimentó su primera calamidad provocada por el hombre. La explosión de una bomba. Asterisco. Barra diagonal 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 barra diagonal. Lentamente me levanté entre el humo y el polvo causado por la explosión. El aire abrasador de las consecuencias golpeó mi pelaje y la tierra carbonizada me quemó el pie. El humo espeso bloqueó mi vista, así que me di vuelta y usé el Kung Fu estilo grulla para dispersar el humo. Agité mis brazos como alas y con un rugido, una onda de choque surgió de mí y disipó todo el humo y los derbis. Mis oídos zumbaban constantemente debido a la fuerte explosión y me sentía desorientado. Quizás no fue tan buena idea hacer eso después de todo. Miré a mi alrededor y los cuerpos de los soldados lobo y los gorilas me saludaron.
Me froté los ojos y rápidamente escaneé los alrededores en busca de Zen, pero no vi ni una sola pluma blanca. Mi nariz se torció mientras intentaba encontrar el olor de Zen, pero no pude. Ni siquiera utilizar la paz interior ayudó, ya que el olor a objetos quemados y a pólvora entumeció mi sentido del olfato. Se necesitaría más que un pequeño milagro para poder rastrear a Zen en este momento. Dejé escapar un suspiro y pateé una piedra. ¿Lo dejé escapar mientras intentaba detenerlo? Tal vez debería haberle arrojado la bala de cañón. Pero Zen era un maestro del Ling Kung, un estilo que puede hacerlo ingrávido y permitirle volar. El mismo Kung Fu Sifu se especializa y tenía miedo de que usara el impulso del cañón para simplemente volar con su ingravidez. No sirve de nada llorar por la leche derramada. Me dije a mí mismo. No es que fuera útil rastrearlo nuevamente después de esto. Técnicamente, Zen no era un criminal, ya que su castigo por masacrar la aldea Panda estaba siendo desterrado. Entonces, si no lo atrapo con las manos en la masa como tuve la oportunidad de hacer ahora, sería un esfuerzo inútil ir tras él. Imagínese ser simplemente desterrado por cometer un genocidio del tamaño de una aldea. Pero me dejaron encarcelado de por vida en una cueva, solo y paralizado por un caso mucho más débil. Debe ser agradable ser príncipe y ser tan inofensivo. Es una broma. Estaba un poco orgulloso de que incluso el propio Oogway me viera como una amenaza tal que necesitaba que me encerraran de por vida. Si fueran 10 años o un pequeño castigo, definitivamente habría regresado en busca de venganza y sería demasiado poderoso para ser detenido. El plan para conseguir una buena reputación salvando la ciudad resulta infructuoso. Me dije a mí mismo en un tono triste antes de que mi voz recuperara rápidamente su vigor. Seguimos adelante. Regresé al camino por donde vine y recogí mi bolso antes de arrojarlo sobre mi hombro. Luego continué mi viaje. Pero me vino a la mente una pregunta. ¿A dónde debería ir? Podría ir al sur desde aquí y dirigirme hacia Dalí en la provincia de Yunnan, que se decía que era el hogar actual del maestro Tigre, otro viejo enemigo, por cierto, o podría continuar hacia el oeste y dirigirme al reino de Nansao, donde había surgido un nuevo maestro. Mientras estaba en prisión. Pertenecía a la misma generación que Bubao y se hacía llamar Mary Eagle en lugar de maestro. Espero que no sea el águila poderosa que me viene a la mente, pensé. Sería bastante decepcionante. En uno de los pergaminos escritos por Oogway cerca del final de su vida, se mencionó a Mary Eagle y su nuevo estilo de Kung Fu. Oogway lo describe como un águila gigante con un corazón por la justicia y una profunda obsesión por la libertad. Sin embargo, esa no es la parte importante, ya que Oogway declaró que era uno de los maestros más poderosos que jamás había visto. Mary Eagle tenía la fuerza para cortar montañas con un batir de alas. Definitivamente sería interesante conocer al joven. Al final no pude decidir a cuál ir, así que cogí un palo del camino y lo dejé balancear con mi dedo. Luego lo solté y el palo cayó. El lugar donde él señalaba era hacia donde iría. Tarareé cuando vi la dirección en la que apuntaba el palo. No era ni el sur ni el oeste sino el este. ¿Qué hay en el este? Me dije a mí mismo y reflexioné un rato antes de que cierto camaleón me viniera a la mente. Juniper City estaba en la costa este de China. Podría ir allí y visitar Juniper City como nunca antes había estado allí. Ese era un lugar para criminales y como no había enemigos dignos allí, nunca estuve interesado en ese lugar. Tampoco tengo ningún deseo de luchar contra el camaleón porque no la consideraba una verdadera maestra de Kung Fu. Era una ladrona y una imitadora barata. Pero sería bueno darle una paliza. Podría ser una manera de reclamar mi honor por lo que me pasó en la cuarta película. Lo cual, por cierto, no existió según muchos fans, incluyéndome a mí, en mi vida pasada. Así que es del este. Dije con una sonrisa y estaba a punto de dirigirme al este. Pero antes de que pudiera prepararme, sentí un repentino cambio de aire desde atrás. Mis oídos todavía zumbaban y mi otro sentido había sido estropeado por la explosión, por lo que alguien casi logró acercarse sigilosamente por detrás. Afortunadamente, después de dominar la paz interior y convertirme en uno con el mundo con tanta frecuencia, pude sentir el mundo que me rodeaba en más formas además de los sentidos físicos. Inmediatamente entré en paz interior y ni siquiera tuve que dejar salir mi chi, ya que el milagro que necesitaba estaba dentro de mi propio cuerpo. Hice lo contrario que cuando usé Waterstream Rock Smashing Fest y dejé que mis músculos se tensaran hasta el límite. Detuve el flujo sanguíneo y los latidos del corazón cuando mis músculos se hincharon y se solidificaron en mi cuerpo. Tekkai. La superdefensa. Asterisco, sonido metálico. Asterisco. El sonido del acero golpeando el acero resonó en todo el lugar mientras mi cuerpo avanzaba como una muñeca de trapo. Logré evitar cualquier daño, pero la fuerza detrás de lo que sea que me golpeó fue suficiente para enviarme volando por casi 100 metros.
Extendí mi brazo y giré en el aire para detener mi impulso antes de aterrizar en el suelo. Luego me volví, mis ojos amarillos saltaron la distancia y se fijaron en el que se atrevió a acercarse sigilosamente a mí. Un gruñido profundo que sacudió el aire circundante salió de mi garganta. La vibración envió una fuerte amenaza en el aire como olas. Maestro rinoceronte. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, si no era obvio después de la aparición de Bubao, ahora esto es una AO. Pero tengan la seguridad de que nunca presentaré a un maestro ridículamente dominado que pueda luchar en igualdad de condiciones con el actual Tai Lang. Deseo piedras. Únase a mi Patreon para leer 15 capítulos más adelante. Patreon, Emmanuel-Capric. Orn. Punto de vista de Tai Lang. He vivido 2 vidas y ya cumplí más de 40 años en tan solo una de mis vidas. Así que puedes imaginar la cantidad de idiotas y personas estúpidas con las que me he topado. Sin embargo, nunca había visto a un idiota como Raino frente a mí. ¿Quién carajo sale de la cama del hospital para atacar a la misma persona que los puso en dicha cama del hospital? Eso también después de 2 días. Maestro rinoceronte. Dije, mi voz apenas sostenida por un hilo de calma y comprensión. Ser atacado por la espalda por alguien a quien respetaba y reconocía era algo que normalmente nunca toleraría. Pero como el tipo estaba lleno de insignias y llevaba una bata que mostraba que salió corriendo de la cama sin siquiera prepararse para una pelea, le di el beneficio de la duda. No tenía ninguna posibilidad de derrotarme, aunque eso también era cierto si estaba en perfectas condiciones, así que podía entender por qué quería aprovechar todas las ventajas que pudiera obtener, sin importar cuán cobarde fuera. ¿La paliza que te di hace 2 días no fue suficiente? ¿Cuál es el significado de esto? Le pregunté con voz profunda y amenazadora. La última parte salió más como un gruñido que como palabras. Debería preguntarte eso. Gritó Rainos, fuerte y enojado, ¿qué significa esto? Pensé que habías venido en paz y que solo querías un duelo. Quizás no pueda pelear ahora, pero no aceptaré este tipo de falta de respeto acostado Tai Lang. Dijo el maestro Rainou y soltó vapor por la nariz. Tenía los ojos rojos de ira desatendida. Que mis súbditos vengan llorando impotentes. Atacados por la misma persona que les dije que no era un villano malvado sin sentido. Que la persona a la que permití entrar a mi ciudad y recibí como huésped, me apuñale por la espalda mientras no puedo proteger a mi gente. Él rugió de rabia. Aprieto los dientes y domino mi ira para poder pensar las cosas con calma. 2 incendios nunca producirán nada más que destrucción, así que yo tenía que ser el que estaba tranquilo aquí. El lugar que Lord Shen usaba como escondite era la granja de una casa noble Dabeljoai de la ciudad de Gongmen. El lobo por el que pregunté no pudo terminar de responderme, pero por lo que escuché, parecía que la casa noble Dabeljoai estaba apoyando a Zen. Eso significa técnicamente que estaba atacando la tierra del clan Dabeljoai. Estaba atacando a sus súbditos como él dijo, estaba equivocado. Maldita sea, me tendieron una trampa. ¿O debería decir que me preparé yo mismo? Y la familia Dabeljoai probablemente nunca admitirá que estaban ayudando a Zen, el príncipe desterrado. Debieron haber alertado al maestro Rainou en el momento en que ataqué y le dijeron que estaba destruyendo su tierra. Has cruzado la línea, Tai Lang. Tu propia fuerza te ha engañado y te ha despojado de toda tu dignidad. El maestro Rainou escupió enojado, me traicionaste. El maestro Owei tenía razón acerca de ti. Hubo algunas cosas que pueden enojarme en este momento de mi vida. He conseguido la paz interior y me he aceptado tal y como soy. Pero eso no significaba que fuera inmune a la ira y la frustración. La verdad es que tengo emociones y sentimientos también. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo traicioné? ¿Qué puta línea crucé? Le grité, mostrando mis colmillos. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Me permitió estar en su ciudad? ¿Me recibió como invitado? ¿Realmente pensó que estaba haciendo algo bueno y siendo generoso al hacer estas cosas? ¿Realmente se siente traicionado porque después de mostrarme toda esta buena voluntad, ataqué sus tierras? La audacia. ¡Qué buena voluntad! Actúa como si tuviera elección. Debilucho. Lo llamé tal como estaba. ¿Cómo podía actuar como si estuviera haciendo el bien y siendo amable cuando estaba tan débil? La verdad es que para ser bueno y amable se necesita fuerza. Si fui a su ciudad y él decidió que no quería permitirme entrar en su ciudad, ¿realmente puede detenerme? Si no me recibió como huésped y me pidió que me fuera, ¿podrá soportar mi ira y obligarme a irme? No puede. Porque él es débil y yo soy fuerte. Así que no tenía otra opción en el asunto. Me permitió entrar a su ciudad y me recibió como huésped porque no tenía otra opción, no porque fuera bueno o amable. Simplemente estaba débil. Si fuera más fuerte que yo.
Si pudiera impedirme entrar a su ciudad y si pudiera soportar mi ira y obligarme a salir fácilmente sin ninguna pérdida real de su parte. Entonces eso será buena voluntad. Eso será ser amable. Los débiles no pueden ser amables con los fuertes. Se necesita fuerza para ser bueno. No crucé ninguna línea y no obtuve ninguna buena voluntad de tu parte, Raino. Como eres débil, no creas que ser débil es lo mismo que ser bueno. Yo dije. ¿Y de qué se trataba eso de ser bienvenido en la ciudad y permitido? Incluso si realmente lo hizo por su propia voluntad, sus palabras fueron solo palabras. Cómo me trata el ciudadano y cómo actúa conmigo no podría haber estado más lejos de sus afirmaciones. Literalmente podía sentir que no me querían y que me rechazaban mientras permanecía allí. ¿Les dijo a sus súbditos que no se preocuparan por mí y que yo no era un villano malvado? Qué lindo si él pero fue sin punto. Sus palabras no fueron más que aire caliente y vibraciones. Y venir aquí, contarme toda esa basura e incluso atreverse a decir que Oogway tenía razón acerca de mí. Le mostraré, hice una promesa en mi corazón. Ahora uno podría preguntarse, si era débil y no tenía más remedio que darme la bienvenida a la ciudad, ¿cómo se atrevía a atacarme ahora? ¿No es débil? ¿No debería actuar amablemente y perdonarme si eres tan fuerte? La respuesta está en la gente que ya me rodeaba. Mis sentidos estaban embotados en ese momento pero todavía podía sentirlos. Sobresalían como un pulgar dolorido. Su intención era clara, querían derribarme. Entonces finalmente se rebelaron. Master Ox, Master Croc, Master Elephant, Master Gazelle y también hubo 2 nuevos miembros. La razón por la que se atrevió a venir a verme ahora fue porque sus subordinados del Consejo de Kung Fu finalmente habían llegado a la ciudad. Cuando pensó que tenía suficiente gente para derrotarme, fue cuando terminó su amabilidad y buena voluntad. Odio a los débiles. Los 2 nuevos miembros fueron Master Lizard y el llamado Rey Mono, Master Sage. ¿Creen que todos ustedes pueden derrotarme? Grité y miré a todos y cada uno de ellos a los ojos. ¿No quieres revisar las ruinas primero? Ver si hay restos de un arma, o si los soldados inconscientes estaban trabajando bajo las órdenes de otra persona. ¿No quieres escuchar mi explicación primero? Les pregunté. Puedes explicarte en la Corte Suprema de la ciudad de Gongmen. Rey Mono, me dijo el sabio de Occidente. Probablemente era el enemigo más fuerte en este momento. Lo conozco, he luchado contra él y lo he derrotado en el pasado. Pero él era más joven que cualquier otro contra el que luché y tenía un gran potencial. Parecía que estaba en su mejor momento y lleno de fuerza. Que así sea. Dije y bajé mi cuerpo en posición. Entré en paz interior cuando sentí que mi mente se calmaba y mi ira retrocedía. Finalmente volví a tener la mente clara, más aguda que nunca y lista para luchar. Mis emociones estaban controladas ahora pero mi intención aún era fuerte. Así que dejé que mi intención fluyera mientras mi voluntad presionaba a todos los que me rodeaban. No fueron los conquistadores aquí pero estuvo cerca. Su cuerpo se tensó y comencé a gruñirles. Mi voz profunda resonó en una vibración amenazadora que infunde miedo a quienes la escuchan. Lo sienten. Ellos eran débiles y yo era fuerte. Ninguno de ellos era depredador. Todos eran presas. Venir. Declaré como el superior que era. Llamar a alguien a atacar lo hacían los profesores a sus alumnos o los mayores a sus jóvenes. Significa que como eran mucho más fuertes, permitieron que los más débiles atacaran primero. Yo hice lo mismo. Arrogante como siempre. Dijo el Rey Mono y todos cargaron contra mí. Muchas imágenes de los maestros. Debes ver. Únase a mi Patreon para leer 15 capítulos más adelante, en Manuel-Capricornio. Piedras. Punto de vista de Tai Lang. El Rey Mono era conocido como el sabio de Occidente porque en un momento durante mi estancia en prisión hubo una guerra en Occidente y el Rey Mono era un jugador activo. Se hizo un nombre como un demonio guerrero despiadado y sanguinario, pero eso fue hasta que obtuvo la iluminación. Logró paz interior y tranquilidad y después de eso, él solo puso fin a la guerra en la provincia occidental. Después de alcanzar la paz interior, buscó la armonía y la paz en lugar del caos y la guerra. Obtuvo el título de sabio de Occidente debido a su esfuerzo. Pero ese guerrero conocido por buscar la paz más que cualquier otra cosa saltó hacia mí. Dio una vuelta en el cielo y descendió hacia mí como una estrella fugaz. Eso tampoco fueron solo palabras. Estaba literalmente brillando de color amarillo y su cuerpo se dirigió directamente hacia mí. Paz interior, la capacidad de crear milagros y lograr lo imposible. Él también lo tenía. Fue uno de los pocos que había alcanzado la paz interior y, con diferencia, el maestro más joven en lograrla. Su cuerpo estaba bañado en energía amarilla mientras pasaba zumbando a mi lado. Giré mi cuerpo en un increíble espectáculo de acrobacias y esquivé su patada.
Asterisco, auge. Asterisco. Su patada fue lo suficientemente fuerte como para provocar una explosión cuando golpeó el suelo. Parece que había dominado una manera de mejorar todo su cuerpo usando su chi a través de la paz interior. Fue mejorado a un nivel imposible. Ese fue su milagro. ¡Qué desperdicio! Pensé para mis adentros cuando vi el uso sencillo de la paz interior. Simplemente demuestra cómo una habilidad puede tener un poder tan diferente según el usuario. Mostrémosle cómo utilizar verdaderamente la capacidad de la paz interior. Me agaché y concentré mi mente en mi siguiente acción cuando todos los demás maestros finalmente me alcanzaron. Me atacaron desde diferentes ángulos y direcciones, todos al mismo tiempo para asegurarse de que fuera derrotado. No tuvieron el lujo de reprimirse contra mí. Continué agachándome y mis ojos permanecieron cerrados hasta el último momento. Cuando abrí los ojos, brillaban de un color amarillo brillante y el mundo se detuvo. El concepto detrás de Zumpo era llegar del punto A al punto B en el menor número de pasos. He dominado esta técnica y el concepto detrás de ella hasta tal punto que podría usarla en mis ataques. Acertar en los objetivos A y B de la forma más rápida y corta posible. Mi chi reaccionó a los milagros que deseaba y sentí que una gran parte de mi chi era utilizada para la hazaña imposible. Debido a mis enormes reservas, nunca noté que mi chi se agotaba, pero esta vez pude sentir una mella allí. Estaba superando el límite de un pequeño milagro. Mi cuerpo se convirtió en un destello cuando pateé al maestro Croc y al maestro Lagarto debajo de sus mandíbulas. Fui demasiado rápido para que el mundo ni siquiera se diera cuenta todavía. Luego me moví como un rayo hacia los demás que me habían atacado. Le di un gancho al maestro buey y golpeé al maestro elefante justo en el abdomen tan fuerte como pude, con mi chi infundido en mis ataques. Después de eso, regresé a mi lugar y me agaché. Había 5 fantasmas de mi imagen atacándolos a todos al mismo tiempo mientras el tiempo se reanudaba. El mundo finalmente se dio cuenta de mis acciones y la realidad tembló en confusión. Muestra 6 imágenes mías. Asterisco, sub, asterisco. Asterisco, POW. Asterisco X4. 4 ataques pero sonó como uno. Aparentemente permanecí en el lugar ya que todos fueron rechazados debido a mi ataque. Una pequeña y satisfecha sonrisa apareció en mis labios cuando miré a los ojos al rey mono. Así era como hacerlo. Así es como se logra lo imposible. Mis ojos captaron un grito ahogado que venía de un lado y vi a Gazelle mirando la pantalla con cara de sorpresa. Ella fue la única lo suficientemente sabia como para no atacarme ya que tenía la capacidad de saber qué tan fuerte era alguien. Aparte de mí, ella era la única que sabía que no tenía ninguna posibilidad. Chica inteligente. Volví a centrarme en el rey mono, pero ya no estaba. Utilicé mis sentidos para descubrir a dónde iba y mis oídos captaron una perturbación en el viento. Arriba. Levanté la vista y vi al rey mono volando hacia mí. Todo su cuerpo se había atenuado un poco, pero la palma de su mano brillaba intensamente incluso bajo el sol de la mañana. Gato arrogante. Toma esto. Gritó y empujó su palma hacia mí. Mis instintos me gritaron, así que usé pasos rápidos para alejarme de inmediato. Inmediatamente después de eso, una fuerza pesada empujó hacia abajo el lugar donde estaba antes, dejando una marca de mano gigantesca de 20 pies de largo y 10 pies de ancho. Asterisco, so-o-o. Asterisco. Asterisco, bo-o-om. Asterisco. La tierra quedó traumatizada para siempre. Se vio obligado a soportar las consecuencias del mono que falló. No vi el ataque pero sabía exactamente cuándo y hacia dónde se produciría. Me paré en el borde mismo de la huella de la mano mientras la fuerza apenas alcanzaba mi pelaje. Aterrizó en el suelo con cara de frustración ya que su ataque sorpresa no hizo nada. Incliné mi cabeza hacia él. ¿Arrogante? Pregunté y usando Zumpo, estuve detrás de él en un solo paso. ¿Olvidaste quién soy? Le pregunté y él se dio vuelta y lanzó un anzuelo que fácilmente atrapé con mi mano. Su chi que cubría su cuerpo luchó contra el mío pero mi chi demostró ser más pesado y fuerte. Así que también está usando el chi que cubre su cuerpo como armadura. Luego centró su chi en su palma antes de lanzar ese ataque devastador. Lo analicé rápidamente. La forma en que usó su chi me recordó la forma en que los cazadores usaban en The Hunter x Hunter. Observé absorto cómo su chi fluía alrededor de su cuerpo y se concentraba en el brazo que acababa de atrapar y en una de sus piernas. Su chi brillaba por lo que era visible para todos como su brazo y pierna se volvían más brillantes mientras que el resto se atenuaba. Me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer. Plantó su pierna brillante en el suelo y luego me arrojó al suelo. Su fuerza fue sorprendente para su constitución ya que fui arrojado como una almohada. Fue realmente interesante.
He estado tan concentrado en lo que podía lograr con Michi que olvidé tomar en cuenta lo que Michi puede hacer por sí solo. Realmente debería investigarlo después. Planté mis pies en el suelo y también usé mis garras para deslizarme hasta detenerme. Entonces los 5 maestros estaban sobre mí otra vez, el maestro buey cargó contra mí como el toro que era y el maestro lagarto poseía alas en sus pies mientras se movía borroso. Mi principal desventaja aquí fue su número. Entonces pensé que debería reducir ese número rápidamente. Esquivé una patada del maestro lagarto e intercambiamos ataques a alta velocidad durante unos segundos. Nuestros ataques se convirtieron en una competencia de velocidad cuando nuestros brazos parecieron multiplicarse hasta 12. Gruñí y puse más fuerza en mis ataques, pero antes de poder abrumarlo, tuve que saltar hacia atrás y esquivar la carga del maestro buey. El suelo temblaba con cada paso que daba y rápidamente se dio la vuelta y vino hacia mí de nuevo. Esquivé una espada voladora lanzada por mi Master Croc mientras intercambiaba ataques con Master Lizard antes de que todos se retiraran de mí. Una sombra se cernía sobre el señor y levanté la vista justo a tiempo para ver el gigantesco cuerpo del maestro elefante cayendo sobre mí. Su peso y tamaño hacían que pareciera que venía hacia mí lentamente, pero cubrió la distancia bastante rápido. Ya deberían haber aprendido que era demasiado rápido para ser atrapado por algo como esto, pero lo intentaron de nuevo de todos modos. Me alejé de mi lugar cuando el maestro elefante se estrelló en mi posición anterior. Asterisco, estado OM. Asterisco. Se materializó una explosión destructora y fue seguida por un terremoto de la tierra. Me derribé debido al temblor y la intensa onda de choque que siguió me obligó a proteger mi cara de palos y guijarros voladores. Era una forma de levantar los pies del suelo, similar a lo que hizo el maestro Rhino en nuestra pelea. El maestro buey inmediatamente golpeó mi cuerpo antes de que mis pies pudieran tocar el suelo. De tal maestro tal alumno. El maestro Rhino debe estar orgulloso. Le rugí al maestro buey mientras él continuaba golpeando su cabeza contra mi cuerpo, llevándome a algún lugar lejano. Giró todo su cuerpo y mi brazo quedó atrapado entre sus largos cuernos mientras se retorcía junto con su cuerpo. Me iba a romper el brazo. Hoy no. Dije y mi brazo comenzó a brillar de color blanco. Mi pelaje se erizó como si estuviera atrapado por la electricidad y bombeé una tonelada de chi en mi brazo para mejorarlo. Una mejora más allá de lo normal. Fue algo que copié de Monkey King hace unos momentos. Me azoté el brazo y mi nueva fuerza fue aún más impresionante de lo que pensaba cuando rompí el cuerno del maestro buey al instante. Asterisco, grieta, asterisco. Ya. Él gritó de dolor y no pude evitar sonreír con una gran sonrisa. Cogí el cuerno roto, que tenía un par de pies de largo y era curvo, antes de apuñalarle la espalda. Dejó escapar un rugido de dolor antes de dejar de moverse y sentirse inerte como debería. Lo apuñalé justo en el punto nervioso para que quedara fuera para siempre. La pelea casi me recordó a mi entrenamiento con los 5 furiosos, pero la única diferencia fue que estas personas no sabían trabajar en equipo como mis alumnos. El maestro lagarto con su velocidad fue el primero en alcanzarme nuevamente. Su cuerpo era flexible y rápido por lo que era difícil atacar sus nervios. Me lanzó un puñetazo, esperando un intercambio similar al anterior, pero esta vez usé mi garra y golpeé su cuerpo. Aparecieron 4 cortes en su torso y la sangre se derramó al instante. Podría convertirlo en carne picada pero no lo hice. Se quedó suspendido en shock y aproveché ese tiempo para golpear 2 de sus puntos nerviosos. Eran 2 menos, faltaban 3 más. Tai pulmón. El rey mono me gritó, no los mates. Hablemos de las cosas. Dejé caer el cuerpo del maestro lagarto a un lado y pisé la cabeza del maestro buey mientras miraba divertido a los 3 restantes. Master Elephant no era apto para una batalla trepidante o una pelea de trabajo en equipo. Era más fuerte individualmente o en una guerra. Master Croc era conocido por sus escamas impenetrables, por lo que su estilo de Kung Fu se basaba principalmente en frenar el ataque de su oponente y contraatacar. Cuando lo dejaron pelear contra alguien de mi calibre como equipo, no sabía qué hacer. La única amenaza que quedaba era el Rey Mono, pero sabía que no podía ganar. Me di cuenta por sus ojos que también se sorprendió al verme usando su técnica en este momento. No pueden ganar y ahora se dieron cuenta de ello. Por eso querían hablar en lugar de pelear. Cuando no estaban seguros de ganar, instantáneamente se encogieron de nuevo. Pero esta vez no quería hablar. Puedes hablar en el reino de los espíritus. Dije y devolví sus palabras antes de desdibujarme hacia ellos. Dejé varias imágenes residuales y lancé un puñetazo que Monkey King apenas pudo esquivar. Apretó los dientes bajo el peso de mi fuerza y sus pies se plantaron en un suelo quebrado. Su rostro, una vez confiado, ahora estaba bañado por la desesperación. Lo escuchas en Novel Byte. Lea 15 capítulos más adelante y apoya al autor en sus escritos uniéndose al Patreon.
Punto de vista de Tai Lang. Aunque dije que podía copiar su técnica, no era exactamente lo mismo. Fue una imitación barata que hice dejando salir mi chi alrededor de las partes del cuerpo que quería mejorar. Por otro lado, el rey mono parecía poder controlar su chi incluso cuando estaba fuera de su cuerpo. Lo cual también pude hacer, pero apenas porque mi chi no me obedecía cuando estaban fuera de mi cuerpo. Puedo controlar mi chi como quisiera si estaba dentro de mi cuerpo, pero después de salir de mi cuerpo, apenas podía darles instrucciones. Lo máximo que podía hacer era no dejar que se filtraran y controlar cómo se acurrucaban contra mi cuerpo. Pero Monkey King pudo controlarlo tan simplemente como controlar una de sus extremidades. Me resultaba desconcertante cómo podía hacerlo tan fácilmente. Con su dominio, era básicamente un pseudo maestro de chi. Definitivamente debería investigarlo en el futuro. Pero por ahora, continué empujando mi pierna hacia el rey mono mientras él usaba ambos antebrazos para bloquear mi patada de martillo. La tierra bajo sus pies crujió lentamente bajo el peso de mi fuerza mientras sus antebrazos brillaban cada vez más. Dejó escapar un grito mientras resistía mi poder. El pelaje de mis piernas también brillaba siniestramente. Quizás no pueda dejar que mi chi fluya de una parte de mi cuerpo a la otra, pero simplemente podría conjurarlo en el lugar que deseaba mejorar. El suelo continuó agrietándose como vidrio antes de que finalmente cediera. Cedió bajo el peso de mi fuerza bruta y chi cuando el suelo se hundió. Asterisco, boom. Asterisco. J.E. Sonreí y continué agregando más presión. El rey mono tenía la misma altura que yo, pero en ese momento estaba de rodillas y apenas resistía para no ser aplastado. Entonces finalmente liberé nuestro candado y me di la vuelta. Como dije antes, no podía mover mi chi de un lugar a otro, pero había muchas maneras de superar esa debilidad. Planté mis pies mejorados en el suelo y generé mi poder desde allí. El suelo se abrió debajo de mí mientras mi cuerpo llevaba la fuerza hasta llegar a mi otra pierna. Luego le di una patada al rey mono en el pecho con mi pierna no mejorada. Pero con mi técnica, tenía la misma fuerza que el mejorado. Sus costillas se hundieron y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. La fuerza detrás de mi patada lo hizo volar, su cuerpo saltó sobre el suelo sólido como una roca saltando sobre el agua. Desapareció de la vista y fuera de la pelea. Una sombra se cernió sobre mí y esquivé el lento puño del maestro elefante mientras destruía el suelo. Giré 3 veces en el aire, acumulando una increíble cantidad de impulso antes de patearle la cara con mi pierna mejorada. Mi patada envió uno de sus colmillos volando y lo rompí como si fuera un palillo. Su cuerpo quedó inerte y cayó de bruces al suelo. Era mucho más rápido que él y, al mismo tiempo, podía asestar golpes más poderosos que él. Él nunca tuvo una oportunidad. Asterisco. Así que solo quedan ustedes. Pregunté mientras me volvía hacia las últimas personas que quedaban. El maestro Raino estaba muy atrás, apenas visible desde la vista en este punto, ya que hubo muchas peleas entre ellos durante la pelea. Gaselle, la chica astuta, estaba a mi lado, asegurándose rápidamente de que las personas que derroté no estuvieran muertas y dándoles primeros auxilios. Luego estaba el maestro Croc, que no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Eres bastante incompetente, ¿verdad? Pregunté divertido y el Croc tragó saliva. Me desdibujé de mi posición y me acerqué a él. Él reaccionó de inmediato y se dio la vuelta, mostrándome su espalda y sus impresionantes escamas que decían eran impenetrables. Tronido. Dije y la realidad se distorsionó cuando mi puño encontró su espalda. Un rayo surgió de mi puño cuando lo golpeé y sus escamas no pudieron soportarlo. Rompí las llamadas escamas impenetrables y dejé una marca de puño sangriento en su espalda. Se arqueó mientras dejaba escapar un grito silencioso antes de caer de bruces al suelo. No me detuve ahí ya que desaparecí de mi lugar nuevamente y me paré frente a Gaselle. Antes de que pudiera defenderse, ataqué fácilmente sus puntos nerviosos y la dejé paralizada. Ella cayó al suelo. Ya está, todo hecho. Dije antes de mirar a lo lejos donde estaba el maestro Raino, completamente indefenso. Todavía estaba herido y con heridas internas, por lo que era completamente incapaz de luchar. Usé Sunpo para cubrir la distancia en solo unos pocos pasos y aparecí frente a él. Estaba asustado, pero antes de que pudiera hacer algo, lo agarré por el cuerno y giré con él. Luego lo lancé al aire, lanzándolo con cada gramo de fuerza que pude reunir. Su cuerpo navegó por el cielo y usé Sunpo para regresar a mi posición. Me quedé allí y esperé unos segundos hasta que escuché un grito desde arriba. Y entonces el maestro Raino cayó justo ante mis pies. Miré su patético yo por un momento y me burlé. Cuando intentó levantarse, lo agarré por la nuca y lo empujé hacia el suelo. Me agacho y le susurro al oído. Mira este. Dije y le mostré el camino destruido y los alrededores. Los árboles rotos y la tierra devastada fueron prueba de nuestra batalla.
Y en ese terreno accidentado estaban sus alumnos y camaradas. Sin embargo, el rey mono no apareció por ningún lado cuando se desmayó y su cuerpo fue enviado volando bastante lejos con mi patada. Le mostraré, la promesa que hice antes de la pelea sonó en mi mente. Míralo. Grité y lo obligué a mirar su situación, su realidad. Le mostré su debilidad. Podría matarlos a todos. No perdería nada matándolos a todos. No tendrá ningún efecto en mi reputación ya que de todos modos ya se me consideraba malvado. No podía ser declarado criminal porque, aunque eran gobernantes de la ciudad de Gongemen, fue solo porque la heredaron por casualidad después de la muerte del último gobernante pavo real. Además, la ciudad de Gongmen era solo una ciudad al final, no tenía suficiente influencia para calificar a alguien como criminal en toda China. No habrá caos ni guerra ya que Lord Shen simplemente regresará y gobernará la ciudad con facilidad nuevamente. No queda ningún vacío de poder matándolos para que ningún civil sufra. Eran miembros del Consejo de Kung Fu, un grupo de guerreros, por lo que su muerte en batalla era algo sobre lo que nadie haría escándalo. No tengo nada que perder. Podría matarlos a todos. Pero no lo haría porque soy amable. Les perdonaría la vida simplemente porque era bueno. Esto es fuerza. Le dije alto y claro. Se requiere fuerza para ser bueno. Necesitas el poder para ser amable. Los dejé con vida no porque me conviniera o porque no tuviera otra opción. Los perdoné solo porque era bueno. Fue mi buena voluntad. Algo que afirmó haberme mostrado al permitirme y darme la bienvenida a su ciudad. Pero en realidad nunca pudo mostrarme buena voluntad porque era débil. ¿Cómo se atreve a acusarme de traicionarlo? Graba este momento en tu mente y asegúrate de que haya humildad en cada paso que desde ahora en adelante. Dije y lo dejé ir. Me levanté y miré el campo de batalla por última vez antes de desaparecer de sus ojos. Los dejé desesperarse solos. Usé Sunpo para regresar al lugar donde fui atacado por primera vez y recogí mi bolso antes de continuar mi viaje. Hacia el este. La costa este estaba muy lejos de aquí y situada en el borde de China. Así que simplemente haré de ese mi destino final y visitaré otras ciudades y reinos en el camino. Dejé de usar Sunpo y después de un rato me agaché. Esa batalla realmente me pasó factura. Dije y suspiré. Mi cuerpo estaba cansado y me estaba quedando sin chi. Cuando dije que me estaba quedando sin chi, me refería a mi chi blanco original. Mis reservas naturales antes de tener los recuerdos de mi vida pasada. Todavía estaba el chi azul en lo más profundo de mí, sin usar y completamente lleno. Estaba acostumbrada a usar mi chi blanco y como estaba en el exterior más tarde, siempre lo usaba primero. No me sentía muy cómoda usando mi chi azul porque estaba muy dentro de mi cuerpo y me parecía extraño. Pero lo he probado antes y aún podría usarlo en caso de emergencia. Entonces, en realidad, casi usé la mitad de mi chi. Lo cual todavía era un poco preocupante ya que era una cantidad enorme. Mi chi blanco por sí solo era probablemente el más grande del mundo después del Po, ya que la cantidad de chi que tienes y tu fuerza están directamente relacionados. E incluso antes de tener mi chi azul, ya era el más fuerte. Entonces, no solo ya poseía la mayor cantidad de chi además del tramposo Po, sino que también se duplicó después de que obtuve recuerdos de mi vida pasada. Pero no dejaría que mis enormes reservas se me metieran en la cabeza. Lo que acaba de pasar fue inaceptable, necesito mejorar en el uso de mis técnicas para desperdiciar menos chi después de ejecutarlas. Probablemente tampoco debería volver a usar la mejora que copié de Monkey King, ya que desperdicia 1 tonelada de chi. Necesito aprender a ser más eficiente. Y con esos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, seguí caminando por el camino ancho. La primera etapa de mi viaje había llegado oficialmente a su fin. Me pregunto qué otros eventos me esperan. Lo escuchas en Nobel Byte. Patreon, Emmanuel-Caprico. RN. Tercer punto de vista. El maestro Rainou permaneció en el suelo incluso después de que Tai Lang desapareciera de la vista. Suspiró y sacudió la cabeza mientras digería lo que Tai Lang le había dicho y hecho. El tipo no se detiene, ¿verdad? Se dijo a sí mismo mientras se reía entre dientes. Lentamente se levantó del suelo y se puso de pie. Quizás necesitaba esa humildad. De hecho, se había sentido orgulloso de sus propios logros y posición en los últimos años. Eso le pasaría a cualquiera cuando eres el líder del Consejo de Kung Fu, donde los más grandes maestros de China trabajaron bajo tu mando y también tienes la ciudad más grande bajo tu mando. Todo esto casi le había hecho olvidar la verdad última de este mundo. Es decir, la fuerza individual reinó suprema. Su influencia, su gobierno y su prestigio no fueron nada frente a una fuerza abrumadora. El hecho de que Tai Lang acabara de pisotear su orgullo y saliera impune era prueba de ello. Fue con los otros maestros uno por uno y comprobó su estado.
Todos estaban bien, ninguno estaba al borde de la muerte aunque algunos fueron golpeados bastante fuerte. Deshizo los ataques nerviosos que Tai Lang había dejado atrás, pero incluso después de que estuvieron libres, nadie se movió. Prefieren permanecer en el terreno por un tiempo, enfurruñados por su derrota. El maestro Raino se rió, será mejor que te acostumbres ahora que ha vuelto. Le pareció gracioso que una vez Tai Lang aterrorizara a su generación y ahora haya regresado, después de 20 años y todavía sin aparentar ni un día de edad, para aterrorizar a la nueva generación. Casi suenas feliz de tenerlo de regreso. Una voz vino detrás del maestro Raino y cuando miró hacia atrás, vio al rey mono. También estaba bastante maltratado, pero el maestro Raino lo había visto en peores estados antes. ¿Elegiste volver justo cuando todo terminó? Preguntó el maestro Raino mientras levantaba la ceja. Su voz contenía una diversión oculta, como si continuamente evitara reírse del estado actual de Monkey King. ¿Qué quieres que haga? ¿Volver con el tipo que me acaba de enviar volando una milla con solo una patada? No, gracias, estaba esperando a que se fuera. Admitió el rey mono con una sonrisa. El maestro Raino negó con la cabeza, deberías haber regresado antes. Me estaba dando el tratamiento de Tai Lang y te lo perdiste. El rey mono hizo una pausa y sus ojos se abrieron como un platillo, ¿estás bromeando? No. Me dijo que me asegurara de que haya humildad en cada paso que dé a partir de ahora, dijo y el rey mono se echó a reír. Incluso empezó a hacer ruidos de mono mientras se golpeaba la rodilla. Se secó una lágrima del ojo, podría ser el único maestro en China que recibe el tratamiento Tai Lang no solo una vez sino 2 veces. ¿Cómo puede alguien tener tanta mala suerte? Preguntó el rey mono mientras su risa se apagaba lentamente. Pero supongo que era necesario, te estabas volviendo bastante arrogante. De hecho, era cierto. El ego del maestro Raino resultó herido cuando perdió tanto ante Tai Lang y creía que Tai Lang ganó simplemente porque de alguna manera logró la paz interior. Entonces, cuando el rey mono, quien también logró la paz interior, finalmente llegó a la ciudad de Gongmen, pensó que juntos definitivamente podrían derrotar a Tai Lang para siempre. Pero también estaba su enojo hacia Tai Lang por atacar la tierra de sus ciudadanos. Sin embargo, era cierto que si el rey mono no estuviera aquí, no habría ido tras Tai Lang. No actúes inocente, también lo llamaste arrogante. Reprendió el maestro Raino. El rey mono se rascó tímidamente la mejilla, lo hice, ¿no? No pensé que me golpearían tan mal al principio también. De hecho, pensé que tenía una oportunidad después de lograr la paz interior. Supongo que estaba equivocado. Por una milla. Añadió el maestro Raino mientras sonreía ante el doble significado. Fue idea tuya. Con lo que inmediatamente estuviste de acuerdo porque crees que puedes vencerlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se escapó de prisión? Preguntó el rey mono después de pensarlo un rato. Ser golpeado tan a fondo era algo que nunca pensó que fuera posible considerando lo mucho que había crecido. Como 1 año. Veo. Él no vio. Espera, ¿1 año? Un poco menos. Dijo el maestro rinoceronte. Entonces eso significa que él siempre fue mucho más fuerte que nosotros. He alcanzado la paz interior y aunque te dio más mejora y la capacidad de hacer lo imposible, no es mucho. Especialmente si solo tuviste tiempo para acostumbrarte a ello por un tiempo, 1 año. Dijo el remano. ¡Qué monstruo! Añadió. ¿Qué le dan de comer en la cárcel? El maestro Raino preguntó, ¿crees que yo también debería ir a prisión? ¿Probar suerte para lograr la paz interior o algo así? Creo que es solo una cuestión de Tai Lang y no debido a su encarcelamiento. Dijo el rey mono mientras sus ojos vagaban y observaban a sus camaradas caídos. Los demás. ¿Están bien? El maestro Raino dijo, curiosamente, dejó a todos con su vida y sin lesiones permanentes. Por supuesto, excepto Ox, Tai Lang se rompió el cuerno. Eso es algo menor. No afectará mucho su poder de lucha más allá de la necesidad de acostumbrarse a su desequilibrio. Puede hacer una espada u otras armas con su cuerno. Dijo el rey mono mientras se acariciaba la barba. Parecía un poco confundido y sumido en sus pensamientos. ¿Por qué nos perdonó? Mostrar misericordia no es propio de él, especialmente hacia aquellos que tan descaradamente lo traicionaron. Él piensa que es bueno al hacerlo. El maestro Raino dijo, creo que su deseo de ser el guerrero dragón no se extinguió por completo. Por lo que puedo decir, todavía quiere ser el héroe. El rey mono se burló, eso es gracioso. Lo es. Se esperaría que alguien que alcanzó la paz interior fuera más consciente de su verdadera naturaleza. Él no es ese tipo en absoluto, de hecho, ninguno de nosotros lo es. Dijo el maestro rinoceronte. Bueno,
La paz interior consiste simplemente en aceptarte a ti mismo y estar en paz con cualquier cosa que te haya sucedido en tu vida o con lo que hayas hecho. El viaje de autodescubrimiento no tiene fin. El camino continúa hasta el final de tu vida. Vida. El rey mono dijo, tomemos hoy, por ejemplo, nunca supe que estaba tan indefenso contra otra persona. El maestro Rainou pensó en eso por un momento y al final, simplemente permaneció en silencio. Era bueno que Tai Lang al menos todavía quisiera ser el héroe. Fue bueno para todos los que se encontraron con él y para el mundo mismo. Nunca había echado tanto de menos a la vieja tortuga como en ese momento. Alguien necesitaba mantener a Tai Lang bajo control. Al menos esperaba que el nuevo guerrero dragón se volviera lo suficientemente fuerte como para igualar a Tai Lang. Si alguien tenía una oportunidad, era el guerrero seleccionado por el propio Oogway. Finalmente, sus soldados llegaron al campo de batalla y les ordenó que llevaran a los maestros caídos de regreso a la ciudad mientras él se dirigía hacia las tierras de cultivo de la casa Dabeljuai para comprobar qué había sucedido exactamente. Por supuesto, no encontró nada sospechoso, ya que la pelea proporcionó tiempo suficiente para que Lord Shen y la familia Dabeljuai limpiaran cualquier evidencia. Al final, dijeron que la explosión fue causada por los fuegos artificiales que guardaban en el almacén y que debían usarse para celebrar el Festival de los Faroles. El Festival de los Faroles se celebra en la primera luna después del Año Nuevo Chino y es importante para los agricultores porque marca el comienzo de la primavera y el inicio de actividades agrícolas como plantar semillas y arar. El maestro Rainou creía que eso parecía razonable. Y no tenía motivos para confiar más en las palabras de Tai Lang que en sus propios ciudadanos. Al final, simplemente lo atribuyó a una forma en que Tai Lang desahogaba su ira como lo hizo en la ciudad de Mielin. Había oído que Tai Lang no fue bien recibido en su ciudad y se fue de mal humor justo después de que Gasei habló con él. Necesitaba hacer algo. Al menos necesitaba difundir la palabra sobre la fuerza de Tai Lang a todos. Era necesario volver a contar los viejos cuentos. Preferiría que nadie se metiera con Tai Lang y lo cabreara en este momento. Y también necesitaba hablar con otros reinos. Necesitan hacer un plan sobre cómo neutralizar a Tai Lang en caso de que volviera a alborotarse y el dragón guarrido todavía estuviera demasiado verde para detenerlo. Ya no tenían a Oogway así que tienen que encontrar una manera. Para el maestro Rainou, era solo cuestión de tiempo hasta que Tai Lang se volviera malvado y volviera a enloquecer. No creyó ni por un momento que fuera bueno porque hasta Oogway lo decía. ¿Tai Lang quería ser un héroe? ¿Como el guerrero dragón y Oogway? ¡Qué broma! Lo escuchas en Novel Byte. Si te gusta lo que escribo, apóyame y lee 15 capítulos más adelante en mi Patreon. Tercer punto de vista. San Wai, informe. Zen ordenó a su subordinado mientras él estaba ocupado atendiendo sus heridas y plumas rotas. Actualmente se encontraba en la casa de Dabeljuai en la ciudad de Gongmen porque donde hay mejor lugar para esconderse que a simple vista. El lugar era el salón principal de la casa Dabeljuai y aparte del patriarca del clan Dabeljuai, no había nadie más ya que Zen quería estar solo para pensar en ese momento. Hemos logrado limpiar el lugar de toda evidencia mientras se llevaba a cabo la pelea. Lord Zen y el maestro Rainou tampoco sospecharon nada. El consejo de Kung Fu también había regresado a la ciudad con la mayoría de ellos heridos, pero nadie recibió lesiones fatales o permanentes. San Wai, informó la oveja diligentemente. Era un hombre tradicional que creía que los pavos reales eran los verdaderos gobernantes de la ciudad de Gonghen. No le importaba si el heredero era malvado o no, para él todo era parte importante del destino para moldear el futuro de la ciudad. Permitir que extraños gobernaran la ciudad que sus antepasados, bajo la bondad del pavo real, habían construido era completamente inaceptable. También estaba el hecho de que los gobernantes actuales eran guerreros sin sentido comercial ni sabiduría académica, por lo que no generaban ganancias para la ciudad. Pensó que no solo estaba haciendo lo correcto al ayudar a Zen, sino que su acción también ayudaría a su clan a volverse más poderoso e influyente cuando Zen inevitablemente regresara a su trono. ¿Lograron luchar contra Tai Lang? Zen preguntó completamente sorprendido. No, todo lo contrario, señor Zen. Tai Lang los derrotó fácilmente a todos pero los dejó con vida, respondió San Wai. Zen. Abrió la boca para hablar pero las palabras se atascaron en su garganta mientras 1.000.000 de pensamientos cruzaban por su mente. ¿Tai Lang los dejó a todos vivos? ¿Y no causó ninguna herida? Lo primero que me vino a la mente fue porque los perdonó. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Tai Lang tampoco mató directamente a ninguno de sus soldados. Parece que necesitaba reevaluar un poco la naturaleza y la moral de Tai Lang. Así que es alguien que no se opone a matar sino que preferiría perdonar una vida si pudiera. ¿O fue una mera demostración de su fuerza? Porque era evidente que era más fácil matar a una persona que derrotarla.
Entonces, Tai Lang perdonar a su oponente podría ser una forma de mostrar su poder. Parecía el tipo de persona capaz de hacerlo. Eso también causó otra preocupación en Zen y la razón principal por la que estaba tan sorprendido. Tai Lang pudo enfrentarse a 6 miembros importantes del Consejo de Kung Fu y eso también, limitándose a no matar ni infligir lesiones vitales. Eso significaría que debería poder asumir el doble si fuera a matar. Más aún, si la batalla fue a su favor. Eso lo colocó en otro umbral de poder. Una sola persona con un poder que rivaliza con un reino, murmuró Zen para sí mismo con incredulidad. Si el maestro Rainou podía matar 10.000 serpientes solo, si los 5 furiosos podían derrotar a ejércitos enteros, entonces definitivamente Tai Lang tenía el poder de un reino entero en su mano. Zen sacudió la cabeza para desechar los pensamientos inútiles. Podría pensar en Tai Lang más tarde, pero ahora necesita centrarse en asuntos más importantes. Entonces, ¿qué pasa con el Consejo de Kung Fu? Por lo que he oído, Lord Shen, el maestro lagarto y el rey mono planean abandonar la ciudad de Gongmen pronto para advertir a sus respectivos reinos que protegen. El maestro Ox y Croc estaban en malas condiciones y tardarían meses en recuperarse por completo. Yanhua informó y mientras hablaba más, había un brillo en sus ojos. Maestro Rainou, como ya sabes, todavía está herido. Él dijo, entonces, ¿qué haremos, señor Zen? Zen reveló una sonrisa astuta, una pregunta, San Tabelyuai, ¿todavía tienes el cañón que te pedí que pasaras de contrabando dentro de la ciudad en caso de emergencia? Por supuesto, señor Zen. Entonces llama al jefe lobo y ordénale que envíe la manada a la ciudad inmediatamente. Los atacamos cuando están débiles, así que infórmame inmediatamente después de que el rey mono y el maestro lagarto se vayan. Ordenó Zen mientras se reclinaba nuevamente en su asiento. Esto podría resultarle ventajoso. Había sufrido una pérdida en su enfrentamiento con Tai Lang, pero el mismo tipo le proporcionó el escenario perfecto para recuperar la ciudad. Pero no debe apresurarse. A partir de ahora actuará con cuidado y considerará a Tai Lang como una calamidad andante en lugar de un enemigo. Una calamidad que potencialmente podría significar su perdición o una fuerza de destrucción que podría dirigir a sus enemigos. Una espada de doble filo. Una sonrisa tiró del pico del siempre astuto pájaro. Creía que no siempre era el más fuerte el que ganaba la guerra sino el que tenía un plan. Él tiene un plan. Tercer punto de vista. El Palacio de Jade. Tai Lang fue a la ciudad de Gongmen y se acercó al maestro Rainou, donde le lanzó un desafío. El gobernante de la ciudad y el fundador del Consejo de Kung Fu estuvieron de acuerdo. El duelo se celebró al día siguiente y el resultado fue una victoria fácil para el infame guerrero Tai Lang. Sifu leyó el rollo de mensajes con gran atención mientras Po y los 5 furiosos escuchaban todo absortos. Eso no es todo. 2 días después, Tai Lang abandonó la ciudad, pero debido a la provocación de los ciudadanos, se enfureció y destruyó la granja de la casa noble Tabelyuai. El Consejo de Kung Fu reaccionó de inmediato y 6 personas se enfrentaron a Tai Lang. Eran, el maestro cocodrilo, el maestro buey, el maestro gacela, el maestro lagarto, el maestro rinoceronte y el sabio del oeste, el rey mono. Sifu hizo una pausa y todos contuvieron la respiración. No solo 6 maestros, sino que eran el grupo más duro del Consejo de Kung Fu y eso incluye al rey mono, a quien a menudo se le comparaba con el mismo Owei. El resultado de este conflicto, una victoria abrumadora de Tai Lang. No solo no pudieron atrapar al criminal, sino que Tai Lang los dejó con vida para difundir sus poderes y fuerza. Este es un mensaje para todos los maestros y reinos. De China, el guerrero Tai Lang está de regreso y con esta acción, se declara todavía tan poderoso como lo era en el pasado. El Consejo de Kung Fu había emitido una advertencia roja, no se enfrente ni provoque al guerrero si es inevitable. Si surge un conflicto entre cualquiera de las partes y Tai Lang, se le solicita que informen al Consejo de Kung Fu inmediatamente. Sifu dejó su pergamino y con los ojos lejanos dijo, emitido por el Consejo de Kung Fu de China. Hubo una pausa, un momento de silencio absoluto entre todos mientras procesaban la noticia. Eso fue hasta que Po habló, no puedo creerlo, Mayor Tai Lang. Es tan jodidamente genial. Gritó y levantó las manos. El silencio se rompió por completo mientras todos aplaudían. Tigresa se cruzó de brazos y asintió con una sonrisa orgullosa como un hermano menor orgulloso de su hermano mayor. Justo como esperaba, parecía decir su rostro. El maestro Sifu también tenía una sonrisa en su rostro mientras leía el mensaje una y otra vez. Por supuesto, lo que estaba escrito en el pergamino era un poco diferente de lo que leyó. El verdadero mensaje fue mucho más cruel hacia su hijo y parece querer difundir malos rumores sobre él. Pero Sifu se dio cuenta y simplemente transmitió la información imparcial a sus estudiantes.
¿Qué significaba el pergamino al decir Tailand mutiló brutalmente al maestro Wei rompiéndole el cuerno y apuñalándolo por la espalda para intentar lisiarlo? Si su hijo realmente quería paralizar a alguien, el mensaje dirá que así lo hizo y no simplemente intentará hacerlo. Y si mencionaron al maestro Wei en específico, eso significa que fue la herida más grave que infligió Tai Lang. Y Sifu pensó que tenían bastante suerte y Tai Lang fue misericordioso al dejarlo salir así de fácil después de haber sido acusados injustamente. Sí, el maestro Sifu no creyó ni por un segundo que su hijo simplemente atacara la granja debido a su ira. Su hijo había alcanzado la paz interior y él mismo lo había visto, Tai Lang ya no era del tipo que se deja controlar por su ira. Debe haber una explicación. Tenía plena fe en su hijo.